Bueno, con nosotros Gastón Utrera, el economista Gastón Utrera, que siempre está acompañándonos en las malas por lo general. Nos va a comentar qué puede pasar con la economía hasta las elecciones y después. Claves para pensar en los impactos sobre el expendio de los combustibles. Buenas noches a todos. Buenas noches. El título, como les decía Gabriel, Prende el micrófono. es bastante... El título es bastante ambicioso, qué puede pasar con la economía hasta las elecciones y después, pero lo que queremos hacer es efectivamente eso, pensar juntos acerca de qué puede ocurrir con la economía, para tratar de adelantarnos a lo que puede ocurrir. Y como ocurre siempre en Argentina y en todos lados y en todo momento, la economía y la política están ligadas porque la sociedad es una sola y los fenómenos económicos y políticos y sociales y culturales están todos integrados en la realidad. Solo separamos esto es economía, esto es política a los fines analíticos, a los fines de las distintas disciplinas, lo que estudian los economistas, lo que estudian los politólogos, pero cuando queremos analizar la realidad tenemos que juntar todos esos elementos. Lo que no podemos hacer y lo que no conviene hacer es, cuando integramos la economía y la política, que se nos cuelen ahí nuestras preferencias políticas o ideológicas, porque se contamina el análisis. Porque si estamos a favor del gobierno de turno, probablemente creamos que el futuro inmediato de la economía va a ser mejor del que efectivamente es. Y si no estamos a favor de un gobierno, probablemente creamos que las cosas van a ser peor de las que realmente son. Y para tomar decisiones económicas tenemos que tratar de analizar con objetividad la realidad. Entonces tenemos que incorporar los elementos políticos, pero dejando afuera o dejando para otras discusiones nuestras preferencias políticas e ideológicas, quién queremos que gane o quién queremos que pierda en una elección. Como votantes está perfecto que tengamos en cuenta obviamente nuestras preferencias. Para una charla de café sobre política está fantástico. Para tratar de analizar la economía, para tratar de entenderla y tomar decisiones, eso lo tenemos que dejar afuera y eso lo vamos a hacer deliberadamente en este tiempo que vamos a dedicar a pensar juntos. Esto porque el primer punto de partida hoy para analizar la economía, para analizar lo inmediato de la economía, es tener en cuenta que estamos en una especie de transición política inédita, rara, donde tenemos un presidente casi electo, pero que no está electo. Y eso es inédito y genera un montón de complicaciones. Por ejemplo, el presidente de la Nación le generó complicaciones durante las primeras semanas después de las PASO, porque le generó una disyuntiva muy difícil de resolver. Le convenía actuar como candidato o actuar como presidente, cuando en realidad es las dos cosas, es presidente y es candidato. En situaciones normales no debería haber esa disyuntiva, porque lo que haga como candidato le sirve como presidente o no debería impactar negativamente en su rol de presidente, y lo que haga como presidente le debería servir como candidato. El punto es que el gobierno ya había decidido hace tiempo, y lo ejecutó, una campaña negativa. Una campaña negativa es: trato de asustar a una parte del electorado con las características de lo que trae la oposición que podría ganar. Eso es una campaña negativa. Vótenme a mí porque lo que viene no te va a gustar. Esa decisión, que es una decisión válida en términos de estrategia política, en medio de esta pseudo transición tan inédita, le genera una disyuntiva, porque si actuaba como candidato tratando de asustar al electorado, también asustaba a los mercados y se le volvió en contra. Y si actuaba como presidente para preservar la situación, se quedaba sin campaña. Concretamente, el lunes después de las PASO, ustedes saben perfectamente que el presidente de la Nación actuó como candidato y le dijo: ¿vieron? Ahí tienen una muestra de lo que van a tener si llega a ganar el que ustedes votaron. Saltó el dólar, cayeron las acciones, subió el riesgo país, un desastre total. ¿Por qué? Porque no solo asusta al votante, está asustando a los mercados. En realidad, está asustando a la misma persona que por un lado son votantes y por el otro lado son decisores en la economía. A los 2 días actuó como presidente, a tal punto que nos pidió disculpas públicamente. Dijo: no, discúlpeme, en realidad estaba triste por el resultado de la elección, además casi no había dormido, discúlpeme. Bajó los decibeles y hasta le mandó mensajes al candidato Fernández. Y el domingo siguiente, cuando se subió al balcón de la Casa Rosada, de nuevo actuó como candidato
Y lo que generó es la reacción del opositor Fernández con una declaración por escrito en contra del Fondo Monetario Internacional, haciéndolo responsable por la situación económica, que generó caída de los mercados, generó un desastre, de tal manera que el presidente estuvo moviéndose en esa disyuntiva entre soy candidato y sigo con la estrategia de asustar con lo que viene, pero me vuelve no solo en contra de la economía, me vuelve un misil por parte del candidato Fernández, que en esta situación de presidente casi electo tiene mucho poder de daño. O actúo como presidente, pero casi que me quedo sin campaña. A Fernández también le pone restricciones esto. ¿Por qué? Porque el día después de la elección, los periodistas, mucha gente le decía, bueno, ahora como usted ya tiene altas chances de ganar, tiene que decir quién va a ser su equipo económico, cuáles van a ser sus medidas de política económica. Y el hombre dice, escúcheme, estoy en campaña, no se puede decir esa cosa en campaña. Lo cual es lógico, porque hay cosas que si fuera candidato electo podría decir, los votos ya están contados, ya ganó, el horizonte ahora no es para ganar una elección, es para gobernar, entonces va a decir cosas que le ayuden a recibir una economía mejor, a gobernar mejor o lo que sea. Total, ya no tiene que convencer a sus electores. Pero si todavía tiene que ganar la elección, hay ciertas cosas que no puede decir porque todavía está en campaña. Por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera presidente electo y decide que lo que había dicho originalmente sobre las LELIC, que en lugar de pagar intereses las LELIC, con eso iba a hacer otras cosas y pagar jubilación o lo que sea, cuando ya es presidente electo dice, no, bueno, tenemos que pensar mejor lo que vamos a hacer? Como presidente electo podría hacerlo. Como candidato presidencial probablemente entienda que no le conviene, porque probablemente algunos electores, potenciales electores, digan, para, che, yo te quería votar cuando me decías que con esa plata ibas a pagar a los jubilados, ahora que me decís que no lo vas a hacer, ya no estoy tan seguro. Es decir, pone limitaciones. No es lo mismo ser un presidente casi electo, pero con la elección todavía pendiente, que ser presidente electo. La buena noticia probablemente para nosotros, que lo estamos mirando desde afuera y no participamos de ninguno de esos espacios políticos, es que probablemente en las últimas semanas estos dos candidatos hayan llegado a una especie de equilibrio político, tal vez inestable, porque cualquier declaración puede hacer que el otro reaccione, pero da la impresión que el presidente ya decidió que tiene que actuar más como presidente que como candidato. Ustedes vieron que la campaña electoral es menos negativa que antes, ya no está centrada en viene el Cuco, viene Venezuela, sino voy a hacer una campaña propositiva con 30 anuncios durante 30 días. Lo acaba de hacer esta tarde en la Unión Industrial de Córdoba. Es de características distintas esa campaña. Hace que ahora ya no esté el candidato Fernández todo el tiempo tirándole misiles, defendiéndose de críticas muy agresivas. Todos lo escuchamos a Pichetto, a Carrió, pero el núcleo de la campaña, concentrado en el presidente, tomó otras características. Y el candidato Fernández ha bajado los decibeles. Desde aquella declaración en contra del Fondo Monetario Internacional que hizo caer los mercados, a la declaración de la semana pasada en la Fundación Mediterránea, cuando dice, en el fondo dice, vamos a hacer una solución de mercado con la deuda, y suben los bonos y genera. Eso es totalmente distinto a lo anterior. Es probable que el candidato Fernández haya entendido que ya consiguió bastante con esto de empujar, de usar el poder que tiene sobre los mercados siendo candidato casi electo. Ya logró un tipo de cambio alto, ahora lo vamos a ver. Ya logró que el gobierno se comprometiera a entregarle más reservas de las que recibió. Consiguió que el gobierno incurriera en un costo político altísimo de poner las restricciones cambiarias. Altísimo para el gobierno, que casi las últimas cosas que le quedaban para vender de su gestión en términos económicos es, bueno, yo levanté el cepo y yo salí del default. En una semana se quedó sin esas dos banderas, con lo cual le queda poco en el terreno económico para mostrar. Es un costo político alto. Bueno, Fernández de alguna manera lo consiguió, porque todos vimos cómo fue tirando declaraciones que complicaban la economía, le complicaban la tarea al presidente y obligaron al presidente a que reaccionara. Con la gran ventaja entonces para Fernández, que si llega a ganar y asume las elecciones, va a poder administrar restricciones cambiarias cuyo costo político de imponerlas no es suyo sino de Macri. Le voy a decir, yo no puse esta restricción, yo te puse los $10.000 por cabeza, eso te lo puso Macri. ¿Y por qué no lo sacas si no lo pusiste vos? ¿Y vieron lo que le pasó a Macri cuando lo sacó de un día para el otro, el cepo? Hasta tiene
la ventaja de decir, aprendamos de lo que le ocurrió a Macri. Entonces, es probable que haya entendido que ya logró mucho, porque si sigue empujando en un contexto como este, en un contexto tan delicado como este, podría quedar ya como un desestabilizador y quedar mal ante la sociedad. Entonces, es probable que en esto, donde los dos venían midiendo fuerzas y cruzando declaraciones, y con nosotros, con la economía sufriendo en el interín, ahora estemos en un proceso un poco más tranquilo. De todas maneras, hasta el 27 de octubre, que es una eternidad, para cualquiera que nos mire de afuera, dice, esta gente está loca, ¿cómo una eternidad? Si es dentro de este mismo mes, ya estamos a 3 semanas. Para nosotros que vivimos acá y que sabemos cómo son las dinámicas de las cosas en Argentina, es muchísimo lo que queda todavía para el 27 de octubre. Pero el primer punto es, venimos de esa situación muy delicada. Cuando asume Lacunza dice, bueno, este dólar lo vamos a tratar de mantenerlo hasta final de mandato porque es un dólar alto. Un día, 2 días antes, el propio Fernández había dicho, este dólar está bastante bien, eso calmó bastante los mercados. Por supuesto, cuando estamos en medio de una campaña, de todo lo que escuchemos de los políticos, siempre tenemos que filtrar a ver qué de lo que dice es real o por lo menos está convencido y qué de lo que dice lo dice por consideraciones políticas. Bueno, es probable que en realidad los dos estén coincidiendo en algo que es real, que el tipo de cambio a 60 o en torno a 60 es un tipo de cambio alto. Ahí tenemos un gráfico que permite ver rápidamente esto. Esto es el dólar desde 2008 en adelante, descontando inflación acá y en Estados Unidos. Es lo que los economistas llamamos tipo de cambio real, es decir, el tipo de cambio que nos muestra si estamos con tipo de cambio alto o bajo. Y ahí ustedes pueden ver que el dólar a 60 es mucho más alto que el dólar posterior a la devaluación de Prat-Gay, mucho más alto que el dólar después de la devaluación de Kicillof, y está al nivel que teníamos durante 2008, cuando teníamos dólar alto, cuando sobraban dólares en la economía, cuando la economía funcionaba relativamente bien y los exportadores podían vender. Es decir, cuando había, por supuesto, ahí no extendimos hacia atrás en el tiempo el tipo de cambio, porque si llegamos a 2002 nos da 100. Si nos comparamos con eso, nos daría la impresión de que estamos en un tipo de cambio bajo. Uno diría, che, estamos en la mitad de lo que teníamos en 2002. Lo que pasa es que 2002 era altísimo porque era un dólar de crisis. Era el dólar que teníamos cuando el Banco Central no tenía reservas, no tenía capacidad de intervenir y lo dejó subir hasta donde frenara. Es lo que el Fondo Monetario quería que hiciéramos el año pasado y este año. Los economistas del fondo que vienen con el libro de economía argentina, que no es una economía de libro de texto, dicen, no, deja el tipo de cambio libre, en algún momento frena. El punto es, claro, puede frenar en un nivel altísimo. Porque en Argentina funciona distinto de como prevé un libro de economía. Los flacos del fondo, ¿qué entienden? Si el tipo de cambio sube, la demanda tiene que caer porque es más caro el dólar y por lo tanto en algún punto se tiene que acabar el exceso de demanda de dólares. Lo que no entienden es que acá si el dólar está a 25 y salta a 40, no es que no compramos porque pasó de 25 a 40 y está caro. Salimos a comprar porque queremos comprar antes que esté a 50. Y cuando esté a 50 queremos comprar antes que esté a 60. Nos lamentamos de cómo no compramos a 25 o a 40, pero nos queremos matar si después terminamos comprando a 60, 70 o 80. Entonces eso hace que la demanda no termine de caer hasta que el nivel es tan alto que ya no tenemos con qué comprar esos dólares. Mucho antes de eso la economía se queda sin precio. Otra cosa que un economista del fondo no entiende, se cree que es un problema de traducción. ¿Cómo que nos quedamos sin precio? Los libros de economía no describen esa situación que cualquiera de ustedes lo entiende. Cualquier industrial, cualquier comerciante sabe que cuando el dólar pega un salto y nadie sabe dónde va a parar, nadie quiere vender mercadería porque nadie sabe cuál va a ser su costo de reposición. Ustedes que son estacioneros siguen vendiendo y se arriesgan a perder ahí. El que le provee a la industria dice, che, no te entrego los materiales. O tomá, te lo entrego pero con el precio abierto. O te cobro un precio altísimo. O no te vendo directamente, prefiero no venderte. Prefiero no ganar por rotar la mercadería, que es mi negocio como comerciante, como industrial, pero no antes que arriesgarme a perder por vender por debajo del costo de reposición. Entonces dejar el tipo de cambio libre en Argentina es un problema porque uno sabe dónde va a parar y mucho antes de que frene la economía se quedó sin precio y se quedó paralizada. Y esas cosas no están en los libros de economía, por eso
A los economistas del fondo les cuesta tanto entender, de hecho todavía se están preguntando qué pasó en Argentina, por qué fracasó. Fracasaron dos. Este es el segundo plan o el segundo programa económico en 1 año y medio que fracasa, impulsado por el Fondo Monetario Internacional, que fracasa. Todavía se están preguntando qué pasó. Ahora vamos a ver otras cosas en que la economía argentina es distinta. El problema es cuando nuestro ministro de Economía, nuestro presidente del Banco Central, firman eso convencidos porque también creen que en Argentina van a funcionar cosas que no tienen chance de funcionar. Pero, primer punto entonces de lo que plantea Hernán Lacunza, que dice, bueno, vamos a tratar de mantener el tipo de cambio, es razonable porque el tipo de cambio es alto. Si fuera bajo, uno diría, ¿con qué lo vas a mantener? ¿Y a qué ritmo vas a perder reservas? Al ser alto, tiene más chances de mantenerlo. El otro punto es, bueno, ¿cuántas reservas tenés para hacerlo? Acá hay una cuestión importante. Ustedes deben estar escuchando ahora lo mismo que escuchaban en 2015, que es economista diciendo, bueno, para, ¿cuántas hay? 49.000 millones de dólares, como para, le restemos lo que le debemos a China con el swap de moneda, le restemos lo que debemos en su momento al Banco de Francia, empecemos a restar todo lo que debe el Banco Central y quedan muy pocas reservas. No tiene sentido esa resta, como no lo tenía en 2015. En 2015, esto no es para hablar de persona en particular, sino para ejemplificar. Federico Sturzenegger en campaña hacía este análisis cuando había 25.000 millones de dólares en el Banco Central, restaba el swap con China, la deuda con el Banco de Francia, restaba un montón de cosas y le quedaba cero o negativo. Cuando asumen en la presidencia del Banco Central empezó a contabilizar los 25.000 completos y además le sumó 5.000 que le pidió prestado a los bancos, con lo cual con la lógica de 2 días antes era, no las tenés que sumar a las reservas que el Banco Central debe. ¿Tenía sentido? ¿Cuál de los dos Sturzenegger tenía razón? El segundo, no el primero. ¿Por qué? Porque a los fines de lo que interesa acá, por ejemplo, es cómo contener el tipo de cambio hasta final de mandato, los 49.000 millones son los que cuentan. Porque ese es todo el poder de fuego que tiene el Banco Central. No importa que le debamos al Banco Popular de China. Después renovaremos el swap de monedas con China, después veremos cómo se paga. Es como pedirle plata al banco y dejarla en la cuenta sin poder usarla porque después hay que devolverla. ¿Ves? ¿Y para qué la pediste? Llegamos al absurdo que el Fondo Monetario te prestó estos 5.000 millones para ponerlo en la reserva, pero no se pueden usar y no se pueden contar como reserva. Entonces, ¿para qué lo ponemos que lo estamos poniendo en una vitrina? ¿Para qué? Las reservas son para que el Banco Central pueda jugar con el mercado. No tiene sentido cuando hay una lógica de tipo de cambio libre, como tenía Sturzenegger, donde decía el Banco Central no va a intervenir. Bueno, es lo mismo muchas que pocas reservas. Sí. Habría que agregar otra patita a la tasa de interés, porque una tasa del 80% no se hace Bueno, esa es una de las cosas que vamos a analizar porque dependiendo de quién gane la elección presidencial es si tenemos que esperar más de lo mismo en términos de política monetaria y cambiaria, que es lo que genera las tasas de interés altas, o si va a haber baja de interés. Concretamente, el candidato Macri dice, si gano, seguimos por el mismo camino porque tenemos que terminar de cruzar el río. Uno diría, vamos a seguir con tasas altas. El candidato Fernández dice, che, estas tasas son una locura y hay que bajarlas. Lo que tenemos que analizar es qué podría hacer para bajarlas, no desde el punto de vista nuestro, qué querríamos o cómo lo haríamos, desde la lógica de él, que es lo relevante, a ver qué está pensando él y su gente. En parte tiene que ver con esto. El mundo está bajando la tasa. Bueno, vamos a conectarlo con esto porque tiene relación con esto. ¿Qué puede hacer uno con esto? Tener reservas, tener la base monetaria ahí, tener las LELIC. Con esas reservas uno podría hacer lo que hizo este gobierno primero en toda la época de Sturzenegger, es decir, el tipo de cambio es flexible y el Banco Central no interviene. Cuando eso ocurre, para convencer a alguien que se quede en pesos en lugar de irse a dólares, le tiene que dar una tasa alta. Cuanto más volatilidad tiene el tipo de cambio, cuanto más puede subir el tipo de cambio de una semana a otra, más tasa de interés le tiene que dar a alguien para que en lugar de comprar dólares se quede en pesos. Entonces, tipo de cambio flexible en un contexto como este te genera alta tasa de interés seguro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el próximo gobierno dijera, no, yo no voy a dejar el tipo de cambio libre, tampoco fijo como en la convertibilidad, vamos a hacer dólar administrado, para visualizarlo, lo que hacía Redrado 2007, 2008, 2009, ¿qué es? Un tipo de cambio que va subiendo, pero el que decide a qué ritmo va subiendo es el Banco Central. Y entonces, por ejemplo, salen todos a comprar dólares y pasa de 60 a 62,
y aparecen las pantallitas de los operadores 5.000 millones de dólares ofrecidos por el Banco Central a 60, el tipo de cambio baja a 60, todos los que compraron a 62 pierden plata, el Banco Central no gastó una sola reserva, solo tuvo que mostrar que estaba dispuesto a utilizarlas, y el que perdió mira atrás del Banco Central, ve 50.000 millones de dólares y dice, ya entendí, hay suficiente reserva, prestada, propia, lo que sea, hay suficiente reserva. Y hay alguien que está dispuesto a ponerlo sobre la mesa para hacerme perder plata, ya entendí, no especulo más con el dólar, me voy a pesos y yéndonos todo a pesos la tasa baja. El resultado es totalmente distinto. Con tipo de cambio flexible va a tasa alta, si hace dólar administrado puede bajar la tasa de interés. Este gobierno decidió tener tipo de cambio y está convencido que la economía tiene que tener tipo de cambio flexible. Los que podrían llegar a venir, por lo menos el entorno de Fernández, ya vamos a analizar quiénes son y qué piensa cada uno de ellos, están pensando algo más parecido a esto. Sí. ¿Por qué no hicieron eso? Es una muy buena pregunta. Creo que la respuesta es algo que le pasó a este gobierno, lo vamos a ver en muchos aspectos de la política económica, es que quedó preso de ciertos dogmatismos. Federico Sturzenegger escribió un paper, como se le llama en ámbitos académicos, un documento a principios de este mes, lo presentó en Estados Unidos, justificando su paso por el Banco Central, a pesar de los resultados que vimos, y el tipo plantea que fue una buena decisión tener tipo de cambio flexible. Pero porque hay un dogma en la economía, que es mejor tener tipo de cambio flexible que fijo. Y por un razonamiento que el propio presidente de la nación tiene, y lo tiene muy arraigado, que dice, che, veamos qué tiene el mundo, ¿tiene tipo de cambio flexible? Bueno, tenemos que tener tipo de cambio flexible. Y bueno, tenemos que ser normales. Una cosa es ver cómo funciona una economía cuando ya está funcionando bien y querer llegar ahí, lo cual está muy bueno, tener un presidente que tenga esa visión. Otra muy distinta es cómo llegar hasta ahí. Por ejemplo, otra cosa que defiende Sturzenegger es el esquema de metas de inflación. Y una lógica del propio presidente de la nación, que es el que llevó a decir, sí, sí, me gusta la idea que me estás trayendo, es ¿qué tiene todo el mundo? Gran parte del mundo tiene metas de inflación. Entonces dice, tenemos que ser normales, tengamos metas de inflación. Pero hay un pequeño punto, las metas de inflación sirven para mantener baja una inflación que ya es baja, pero no sirve para bajar una inflación alta. De hecho, cuando escribe Sturzenegger este documento, a los 3-4 días, escribe otro documento en la Universidad de Harvard, Rafael Di Tella, un economista argentino, que dice, che, está bien, me estás justificando con que la mayor parte de los países usan metas de inflación, pero estás olvidando que cuando esos países tenían alta inflación, no usaron metas de inflación para bajar, usaron otras cosas. Y después que tuvieron inflación baja, pusieron metas de inflación. ¿Cuál es la lógica de las metas de inflación? Es fácil darse cuenta de esto. Imaginemos el funcionamiento de las metas de inflación cuando la inflación es baja. Por ejemplo, Chile. Viene el Congreso de la Nación y le dice, Banco Central, mira, para el año que viene tenés este objetivo de inflación, 4% anual. No te vayas a confundir, no es mensual, anual. 4% más menos 1. Anda, yo no te controlo, no vas a poder hacer lo que quieras, tenés que lograr el 4 más menos 1. Con lo que vas a poder hacer lo que te parezca conveniente con los instrumentos del Banco Central. Dentro de un año nos vemos. Y dentro de un año ven, che, ¿cómo estuvo la inflación? Estuvo entre 3 y 5, felicitaciones, usted sigue, acá está el directorio completo, ustedes siguen, acá está la meta para el año que viene. Quedó afuera del rango 3 más 5, muchachos, están todos despedidos, que venga el siguiente. Con ese esquema, cuando se juntan los empresarios y se juntan los sindicatos a discutir salarios, ¿cómo se imaginan ustedes que es la discusión? La discusión empieza con, che, ¿cuánto ajustamos por inflación? 4. Más fácil todavía, ¿cuánto ajustamos por inflación? 4, ni discutamos. Y si le erramos por 1 y pico, después compensamos. Bueno, ahora sí nos embarquemos en la discusión de cuánto por productividad. La discusión de cuánto acordar aumento de salario es facilísima porque como todos saben que ese mecanismo hace que la inflación seguramente va a estar cerca de 4, porque si no los que están en el Banco Central pierden el laburo y es un laburo bastante atractivo. Y como eso funciona, y si la inflación termina fuera de ese rango, termina cerca, entonces no hay demasiado daño, las discusiones paritarias son muy fáciles. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pero ¿cuál es el problema acá? Cuando acá se planteó, dijeron, bueno, para el primer año va a estar entre 20 y 25. ¿Se acuerdan de lo que dijo Macri en Davos? Con inflación que ya era del 25, soltando el tipo de cambio que saltó de 9,70, 12, 13 y en marzo de 2016 ya estaba en 16, y soltando tarifas
Con lo cual los precios no van para abajo, van para arriba, pasa el primer año y le agarraste de el objetivo de entre 20 y 25, saltó a 36, 38. Al año siguiente, cuando el Banco Central dice, bueno, ahora para el año que viene te doy la meta de inflación, ya no le cree nadie. El chiste con la meta de inflación es, la tenés que invocar el primer año, porque al segundo año decís, ¿viste que funciona? Vamos de nuevo. Pero cuando la planteás y le agarrás de entrada, y la planteás de nuevo y le agarrás de nuevo, cuando son las discusiones paritarias, nadie se fija cuál es la meta de inflación, porque se te ríen en la cara los sindicatos, lo cual es lógico, porque dicen, che, ¿cómo le va a creer a gente que le erra por 20? No por un punto y medio, le erra por 20 puntos. Ese es el problema de la meta de inflación cuando se usan para bajar una inflación que es alta y encima en el momento en que se suelta el tipo de cambio y se sueltan las tarifas. Es prácticamente imposible que no solo que funcionen, que generen, que contribuyan en algo a arreglar las cosas. Sí. Perdón por la ignorancia, ¿dónde estudiaron estos tipos que tienen ese dogmatismo que acá no da resultados? Porque no es la primera vez que un economista o un presidente del Banco Central fallan por semejante cantidad de puntos, de variación en esto que vos estás explicando. ¿Dónde se capacitó esa gente? Porque me cuesta creer de que así como vos lo tenés claro, no solamente vos lo tenés claro, sino que hay en otros países limítrofes que puede un más o menos estar en la misma condición, acá no funciona, acá falla. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es un problema universal en mi profesión entre los economistas, que es que importan más los modelos teóricos que la realidad. Y que cuando la realidad no coincide con la teoría, la equivocada es la realidad. Esa lógica absurda de economistas que creen más en los modelos económicos aunque la realidad corra por otro lado, ocurre en todo el mundo, solo que en otro lugar del mundo se nota menos. Y acá se nota mucho porque la diferencia es enorme. A tal punto es así que importa más la teoría que la realidad, que si ustedes leen lo que escribió Sturzenegger, sigue defendiendo lo que todos nosotros acá, que no tenemos nada que defender, porque nosotros no estuvimos ahí, nos damos cuenta que fue un fracaso. Entonces, podremos discutir por qué en todo caso, pero es obvio que el esquema de metas de inflación fue un fracaso, y Sturzenegger lo defiende, y plantea que efectivamente fue una buena decisión. Tipo de cambio flexible, Argentina no puede tener, por lo que hablábamos recién, porque si el Banco Central no puede intervenir, en una corrida el dólar puede llegar a cualquier nivel, la economía se queda sin precio en la mitad de ese camino, esa devaluación se traslada rápidamente, ahora vamos a ver a los precios internos, se hace un desastre total. Argentina no puede tener, lo que pasa es que los libros de economía dicen que es mejor tener tipo de cambio flexible. Lo que requiere una economía como la economía argentina para solucionar estos problemas es una altísima dosis de pragmatismo. Entonces, economistas que tengan la mejor formación teórica económica, están aferrados a ciertos dogmas, a ciertas ideas, independientemente de lo que ocurra con la realidad, nos vamos a chocar. Un ejemplo relevante hoy de un economista que tuvo mucho pragmatismo fue Roberto Labaña. Roberto Labaña hizo en su momento cosas que sus colegas economistas lo criticaban mucho porque eran cosas no tradicionales. La negociación dura que tuvo con el Fondo Monetario Internacional, relevante ahora para pensar lo que viene, en su momento los economistas lo criticaban porque Labaña jugó al límite, jugó con los 30 días desde no pagar un vencimiento hasta que entra formalmente un default con el Fondo Monetario. Jugó durísimo del modo educado como es Labaña. No iba a patear escritorios como Kicillof, que pateaba escritorio y después pagaba de más. Esto era al revés. Tipo educado me decía, mire Fondo Monetario, yo no quiero que me preste nada, solo quiero que no me haga pagar en un contexto de crisis. Quiero que me refinancie. Si no me refinancie, yo no le pago hasta que no entre en razón. Y terminó forzando una negociación. Estaban escandalizados los economistas. Y sin embargo la hizo. Se le baja el precio ahora a lo que hizo Labaña, con esto de, bueno, no, pero agarró después que Remelnikov hizo todo el trabajo suyo. Así cualquiera no, porque en ese momento no cualquiera quería agarrar. Es más, al propio Labaña le costó armar equipo económico, nadie se quería sumar si no sabían si iba a durar una semana. Él mismo lo cuenta siempre, y es cierto. Lo incorporó a Guillermo Nielsen, uno o dos más, y él siempre cuenta que sus amigos economistas lo llamaban para felicitarlo,
Le dice, bueno, usted no me felicite tanto, vení, sumate. No, ¿cómo voy a sumar? Era realmente una circunstancia dramática. Pero bueno, esto sirve para entender qué le pasó a este gobierno y para entender en todo caso qué deberíamos esperar con este gobierno si fuera reelegido, con el gobierno de Fernández, para tratar de arreglar todo esto. Y acá yo hago un punto que creo que es muy importante para que pensemos. Cuando se analiza el fracaso económico de este gobierno, en general se pone mucho énfasis en lo fiscal. Es decir, hay economistas que lo critican por haber sido demasiado gradualista, entonces colocó mucha deuda y terminó todo explotando, y otros más ligados a la oposición que lo critican por ser demasiado fiscalista y demasiado ajustador. El propio gobierno se inscribe en este segundo grupo cuando el propio presidente dice, hicimos lo que había que hacer, el ajuste fiscal, y no nos dimos cuenta que era demasiado sufrimiento para muchos de ustedes. Los escuché y ahora les doy medidas de alivio, pero hay que seguir adelante. Todo eso pone el énfasis en lo fiscal. Y en realidad es muy probable, y estoy convencido, que gran parte de los problemas económicos y del fracaso económico de este gobierno tiene que ver con las políticas monetarias y con las políticas cambiarias que generaron esto. Esta es la inflación mensual desde 2010 en adelante. Si ustedes ven las zonas que están en blanco, es inflación del 2% mensual, más o menos, pero 2% mensual. Y solo se acelera en cada una de las devaluaciones. La gestión de Cristina Kirchner, o en particular de Kicillof, una sola vez intentó acomodar el problema del atraso cambiario con la devaluación. La primera zona que está ahí sombreada se le trasladó rapidísimo a los precios, entendió que eso no había funcionado y decidió no tocar nada más hasta entregar diciembre de 2015. ¿Cómo? Cepo, pero además de eso, dólar administrado con atraso, perdiendo reserva y compensándola con el swap con China. Por supuesto, podríamos discutirnos el objetivo acá, cómo terminó dejando la economía, con atraso cambiario, con cepo, un montón de cosas, pero no es el foco acá. El punto es, che, vio que esto le salió mal, no devaluó más, y la inflación volvió al 2% mensual, que eso es lo que recibió Macri. 2% mensual es un montón, ¿no? Es 27 anualizado, pero estable. No es lo mismo una inflación estable, con la que podemos seguir funcionando, que una inflación inestable que genera que los salarios se atrasen, genera todo un lío, que los combustibles se atrasen. Cuando el gobierno trata de frenar todo, frenando el precio de los combustibles, ya vamos a analizar eso, pero se genera toda una distorsión enorme. Bueno, cuando todo viene corriendo al 20-25 y los precios suben al 25 y los salarios suben al 25, se pueden ganar reelecciones con el 54% de los votos a pesar de que la inflación es del 25%. Contásela a un extranjero, no te le cree. Un extranjero en medio de 2011 te dice, che, ¿hay reelección? ¿Se postula la reelección? Sí, ¿cuánto es la inflación? 25. ¿Dónde te firmo que pierden? Porque en mi país te va a decir con 6, 7 anual, el que está en el gobierno pierde. Acá le decís, che, gane la apuesta. Con 25 y ganó y caminando, ganó con el 54. No es que haya ganado con el 54 solo con eso, pero una explicación de cómo es posible ganar una reelección con el 54% con 25 de inflación es, che, nadie estaba preocupado por la inflación. Hacían las encuestas de opinión pública y en el puesto número 12 aparecía la inflación. ¿Por qué? Porque es casi una anécdota. Si sube el 25 los precios, pero los salarios suben al 25 o más, el poder adquisitivo no varió. Es más, eso fue un boom de consumo porque los salarios subieron al 35 en realidad. El problema es cuando saltan los precios. ¿Cómo? Claro, el problema es cuando los precios pegan un salto por alguna de las devaluaciones y el salario queda atrás. Macri no le dio respiro a los salarios porque se le escapó 3 veces el dólar. La primera, cuando devalúa unificando el tipo de cambio, creyendo que eso no iba a generar inflación, le empezó a correr de atrás de entrada por un diagnóstico equivocado. Ustedes recuerdan. Como los precios ya están al dólar paralelo, cuando unifiquemos por debajo de 16 no hay inflación. La realidad es que era fácil darse cuenta que eso iba a ser un problema. Porque en 2015, cuando el paralelo subió de 12 a 16, 33% en 2 meses, la inflación ni se movió. La inflación estuvo en el 2% mensual. Era la señal de que no estaban los precios internos atados al paralelo y entonces cuando devaluara iba a generar inflación.
Esa se comió la sorpresa y empezó a correr atrás del problema, y 2016 fue un año horrible en términos macroeconómicos. La inflación en vez de bajar subió, la economía en vez de crecer cayó, el déficit fiscal en vez de bajar subió, la pobreza en vez de bajar subió, después empezó a bajar. Fue un año horrible, en parte porque empezó a correr atrás. Pero ¿cuál es el problema? Que después se le escapó 3 veces más el tipo de cambio. Y fíjense, cada vez que se escapa el tipo de cambio, se acelera la inflación, pero además cambian los precios relativos. ¿Por qué? Porque cuando la inflación la arrastra el tipo de cambio, suben más los alimentos que los servicios, tiene un impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios enorme y sobre la pobreza enorme. Cambian la estructura de costo de las empresas, en las industrias que tienen mucha materia prima dolarizada, le sube la participación de la materia prima sobre el resto de los costos, aumenta el capital de trabajo, hay que poner más plata para tener la misma materia prima que antes. A ustedes mismos les aumenta el capital de trabajo porque sube el costo del combustible, y cada vez que reponen combustible lo tienen que pagar más caro y tienen que poner más plata sobre la mesa. Y ni hablar del problema que les genera cuando, como consecuencia de eso, le congelan el precio de los combustibles y todos los costos siguen subiendo y los ingresos de ustedes no, porque están atados a un precio atrasado. Ya vamos a ver los impactos que eso genera. Exactamente. Esto explica mucho más el desastre económico, porque esto genera mucho más pobreza que hacer un ajuste fiscal. Es cierto que en condiciones normales, si uno hace un ajuste fiscal, bueno, la actividad económica tiende a caer. Lo que pasa es que la actividad económica cayó brutalmente, el consumo cayó brutalmente, porque el poder adquisitivo de los salarios cayó brutalmente por esto. Y esto tiene que ver con la política monetaria y la política cambiaria. Esto tiene que ver con haber intentado bajar la inflación con las metas de inflación y con un dólar libre que cada vez que se escapaba en serio. Y después de haber intentado con las bandas cambiarias que acordó con el Fondo Monetario, que quedaron en la historia, pero que era lo mismo. Dentro de esta banda muy ancha, el Banco Central no puede intervenir. Tiene que tener una tasa de interés altísima para convencer a alguien que se vaya a peso. Eso ni hablar cómo tira para abajo la economía. Encima tenemos volatilidad cambiaria y cada vez que se escapa el dólar genera esto con la inflación. Y en cada salto tenemos poder adquisitivo de los salarios cada vez más bajo. Termina siendo un desastre macroeconómico. Para que él quería... Yo tengo una pregunta, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Si aumentamos nosotros un 20%, ya sabemos que la inflación va a ser para arriba del 20% porque sale más caro la mano de obra. Sabiendo que la inflación es el aumento generalizado de precios, entonces al haber poco oferente en algunos rubros, los demandantes van a cargar su tarifa a su precio. Entonces hay una inercia inflacionaria. Ahora la pregunta es, ¿el problema de la inflación no es una cuestión más estructural por la falta de regulación que monetaria? No, pero es muy bueno lo que estás planteando. Yo lo pondré en estos términos. Y acá hay una discusión que sigue estando y es relevante para entender algo que vamos a analizar un rato de los economistas más del kirchnerismo y los que están más cerca de Fernández. ¿Cuál es el discurso ortodoxo de los economistas? Que si ustedes prenden hoy a la noche la tele van a encontrar algún economista diciendo la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno estrictamente monetario. Lo repiten exactamente de esa manera. Y te dicen, como Milei, te dice, bueno, che, si no fuera monetario, ¿para qué cobramos impuestos? No cobremos más impuestos y paguemos el gasto público solo con impuestos. Con emisión de dinero. El punto es que efectivamente es un fenómeno monetario, si no, no cobremos más impuestos, emitamos dinero. Pero el punto es que cuando ya es alta la inflación, deja de ser un fenómeno solo monetario. ¿Por qué? Vos mencionaste la inercia inflacionaria, lo que mencionó él es esto. Uno emite exceso de dinero, genera inflación. Cuando la inflación ya es alta, ya de 2 dígitos, se desencadena otro mecanismo, otro fenómeno, otro proceso que ya no tiene nada que ver con la cantidad de dinero, que es los salarios suben porque subieron los precios y los precios suben porque subieron los salarios, y cuando todo eso gira al 30% anual, ahí sí, vos emitís más, emitís menos, subís la tasa, bajás la tasa y eso sigue funcionando a ese ritmo. Eso es lo que explica cómo puede ser estable la inflación en esos periodos blancos, donde ahí no lo pusimos, pero yo se los cuento. En esas etapas blancas, en esos periodos blancos, hubo tasa de interés alta, tasa de interés baja, emisión al 40 anual, al 15 anual, y la inflación seguía igual. ¿Por qué? Porque se desconectó de alguna manera de la emisión de dinero. Eso hace que el camino de regreso de la alta inflación sea distinto del camino de ida. En los libros de economía
caminos de ida y vuelta son iguales. Si usted emite mucho, genera inflación, usted deja de emitir, usted no tiene más inflación. Aquel camino de regreso es distinto. Usted emite mucho dinero, genera inflación, usted deja de emitir, la inflación sigue por inercia inflacionaria. Eso es lo que hoy se están preguntando los economistas del fondo. Che, si hace 1 año y medio, o hace 1 año, que la emisión es 0, ¿cómo puede ser que la inflación no solo que no desapareció, es más alta hoy que cuando empezamos todo esto? La explicación es porque están estos otros fenómenos que no tienen que ver con la cantidad de dinero. Por eso fracasan los planes monetaristas, los planes antiinflacionarios del libro de texto en Argentina. Porque no tienen en cuenta que esto ya dejó de ser solo monetario. Tiene otras características. Cuando viene ahora Fernández, fíjense qué interesante esto, viene Fernández, ha pasado en muchas entrevistas, le dicen, bueno, ¿qué opina usted de la inflación? Bueno, la inflación no es solo un fenómeno monetario. Entonces uno dice, interesante, a ver qué dice, porque si tiene chance de ser presidente es relevante. No, dice, esto no es solo un fenómeno monetario, esto tiene que ver con la concentración de los mercados. Dice, creí que le iba a tirar al ángulo y la tiró afuera. ¿Por qué? Porque esto no es una cuestión de concentración de mercado. Primero, tendremos que ser los campeones de la concentración de mercado, y no es así. El mundo está lleno de monopolios, de oligopolios, y no tiene inflación. Pero más importante que eso, está confundiendo, y hay economistas que piensan eso, están confundiendo dos cosas distintas. La concentración de mercado, en un extremo un monopolio, explica por qué los precios en ese mercado son altos, no porque suben, son dos cosas distintas. Que el precio sea alto es una cuestión de nivel de precio, que suba todos los meses es una cuestión dinámica. La inflación tiene que ver con eso, el proceso generalizado de aumento de precio que vos decías. Entonces los monopolios no generan inflación, generan precios altos, pero no inflación. ¿Cuál es la ventaja de ser monopolista? Que vos te enfrentas solo a la demanda y pones el precio que más te conviene. Una vez que lo pusiste, no tiene sentido que lo cambies si ya es el precio óptimo. ¿Por qué un monopolista habría de subir todos los meses los precios? Porque se le están corriendo los costos y la demanda, porque ya hay inflación. Un monopolista en un contexto de estabilidad de precios no genera inflación porque no mueve los precios, porque el tipo pone el precio que más le conviene y ya está. Salvo que se esté equivocado todo el tiempo, lo cual... es que si sos monopolista vas a fijar el precio... Ya está acá, bien. Y de última, si no sos angurriento, lo vas a fijar más bajo, pero lo vas a mantener. ¿Por qué habría de subirlo todo el tiempo? Porque te vas tentando, no eras angurriento y te vas a convertir en angurriento, o porque sos conocés tan poco tu mercado, lo cual no es lógico, que hace que todo el tiempo te estés dando cuenta que puedes cobrar más. Es absurdo, lleva al absurdo pensar que los mercados concentrados llevan a inflación. Llevan a otra cosa. Hay que tratar que los mercados no sean concentrados por otro motivo, no por la inflación. Entonces, esto de acá, y esto que vos planteabas de la inercia inflacionaria, hace que la inflación deje de ser un fenómeno solo monetario, solo relacionado con la cantidad de dinero, y se transforme en un problema de coordinación, que ahí está la clave para resolverlo. Si esto es, acá están sindicatos y ahí están empresarios. Sindicatos piden aumento del 30 porque los precios subieron el 30, y los empresarios suben el 30 porque los salarios subieron el 30. Si todo esto se hace el 30 parejo, volvemos a una situación donde funciona todo bien, pero tenemos inflación del 30. ¿Cuál es conceptualmente la forma de bajar la inflación? Llegar a un acuerdo donde el sindicato sube 20, pero no para que te quede 10 abajo. Te garantizo que los empresarios van a subir 20 los precios. Empresarios suban 20, no para que vos te claves, porque los salarios van a subir 20. Si uno lograra hacer eso, la economía sigue funcionando igual, no se perjudican los trabajadores, no se perjudican los empresarios, pero la inflación ya no es del 30 sino del 20. Solo para tratar de hacer eso es que un acuerdo económico y social tiene sentido. Sí, pero tenés que mantener un dólar más o menos estable. Si se te escapa el dólar, volvés de nuevo a arrastrar los precios. Si emitís en exceso, empezás a generar presión inflacionaria. Eso le pasó a Bert Helbart en el 73. Primero con Cámpora y después con Perón. ¿Qué hizo? Un acuerdo económico y social. Todos se comprometieron a no tocar nada. La inflación desapareció en el segundo semestre del 73. Pero siguió el déficit fiscal, la emisión de dinero, y en junio del 75 explotó con el Rodrigazo. El punto es, hay que hacer las dos cosas. Lo que pasa es que los economistas ortodoxos creen que solo hay que contener la cantidad de dinero y el déficit fiscal, y se olvidan de esto y por eso terminan fracasando. Y los economistas heterodoxos, como lo fue Bert Helbart, solo se concentran por el acuerdo de precios y salarios y se olvidan de la parte ortodoxa y terminan explotando. El chiste es hacer las dos cosas juntas. Israel lo hizo. Israel lo entendió, lo hizo en el 85 y nunca más tuvo inflación. ¿Cómo? No. Pero es más que no lo entendió. Usted para consultar bien arregló con el fondo de la mano. Había reserva en el Banco Central.
¿Por Sí. qué no clavaron el techo de la banda del dólar? ¿Por qué no dejaron perforar la banda y se fue 60? ¿Por qué no clavaron 51 que es el techo de la banda? Bueno, ahí hay una discusión. Redrado, por ejemplo, hasta metió una denuncia penal diciendo, che, lo dejaste a propósito. Le bajaste orden al Banco Central de que no interviniera. ¿Y de dónde viene la denuncia penal? Que la Carta Orgánica del Banco Central, que una ley del Congreso, dice que el presidente del Banco Central no puede recibir órdenes del presidente de la Nación. Con lo cual ahí en todo caso el delito más que del presidente de la Nación, el presidente del Banco Central, es al revés de como se está planteando ahora. Se lo está planteando como si fuera una denuncia para Macri, y hasta rumores de que podría seguir Sandleri, cuando la letra de la ley lo que dice es el presidente del Banco Central no puede recibir órdenes del presidente del Poder Ejecutivo Nacional. Ahí entraría como una falta de las dos partes, pero más gruesa en el que aceptó esa eventual orden. Pero en realidad el problema viene de antes, y viene de una lógica de, si volvemos atrás con esto, si la lógica era, si tener suficientes reservas y el dólar no está atrasado, podés hacer una política de dólar administrado, donde vos le mostrás al que especula de corto plazo que puede perder plata, y que por lo tanto le resulte más atractivo ir a pesos y por lo tanto que baje la tasa de interés. Eso es algo muy distinto a, hay presiones cambiarias porque la gente cree que el dólar va a subir, y lo que hace el Banco Central es únicamente alimentar el mercado, con lo cual termina perdiendo reservas, a nadie, y te van a comprar todas las que pongas. Porque a nadie le hace perder plata, al contrario, es más, al que se resistió a comprar, cuando ya pasaron varios meses y vio que todo lo que compraron ganaron, llega un momento que cualquier persona, si tenga 2 mangos con 50, dice, che, soy el único que se va a quedar afuera, voy a comprar dólares. Y fíjense que alguien que lo vea superficialmente puede creer que es lo mismo. En los dos casos está usando reserva para tratar de frenar, solo que no lo puede frenar, pero es distinto cómo lo encaras. Si vos salís a licitás 50 millones por día, te los compran. Y no frenás el dólar, y seguís generando demanda de dólares, y seguís perdiendo reserva. Ahora cuando decís, no, muchachos, no, esto así no funciona. Tengo 50.000 millones, voy a jugar fuerte. Primero te hago perder plata. Te hago comprar caro un par de días, y te hago perder plata. Segundo, te muestro que voy a jugar duro con todas las reservas que tengo. Y ahí el mercado dice, che, claro, ya no le puedo ganar a estos tipos. Si no está atrasado el tipo de cambio, si hay suficiente reserva y el Banco Central está dispuesto a jugar para disciplinar al mercado, che, los dejo, me voy a otra cosa. Los mercados no son tontos. Perdón, cuando no está atrasado el tipo de cambio. Cuando no está atrasado. Estaba atrasado. 40 no estaba atrasado en sí, Porque ahora. No, bueno, pará. Esto fue hace un año, guarda, pará. Esto fue hace un año. A 40. ¿Por qué ahora está atrasado a 40? Por la inflación que hubo en el momento. Esto es una foto que se va moviendo. Los 60 de hoy son incluso más bajos que los 40 de hace un año. Hace un año lo podría haber hecho. Es más, hace un año, cuando el dólar estaba a 25 y a Sturzenegger se le escapó, uno podría haber dicho, bueno, sí, a 25 tenés más plata en el mercado que dólares. Cuando saltó a 40, con la misma cantidad de dinero en la calle, las reservas ya eran muchas. Las reservas son muchas o pocas dependiendo del tipo de cambio, salvo que sea el cero. Pero reservas que se quedan cortas, con una devaluación lo suficientemente grande, pasan a ser un montón. Bueno, con 40 pasaban a ser un montón, porque con 40 podías cubrir toda la base monetaria, las levas, que podías decir, muchachos, me planto en 40. Y bajo la tasa. ¿Por qué? Porque ya te hago que no tenga sentido comprar dólares y te vas a pesos. Y van y firman con el Fondo Monetario Internacional, no, bandas cambiarias, tipo de cambio libre ahí adentro, y el Banco Central ahí adentro no puede intervenir. Dice, flaco, va a terminar pagando tasa de interés alta. Es lo contrario de lo que podría haber hecho. Ahí también hay mucho dogmatismo en los economistas del fondo, que es más entendible porque ellos no viven acá. Es menos explicable en los que firman eso. Luis Caputo se dio cuenta de esto. ¿Y por qué se dio cuenta de esto? Porque el tipo no es un académico que está atado, aferrado a la teoría. Es un tipo de mercado. Es un tipo que entendió que si seguía licitando dólares se lo llevaban puesto. El día que salió y jugó fuerte, frenó el dólar y Madame Lagarde lo hizo sacar.
¿Por qué? Bueno, che, se está cortando solo este hombre, ¿cómo va a tener un presidente? De ahí salió Sandler, y Sandler es hombre de Duhovne. Eso fue, che, Duhovne, poné a alguien manejable. No a Luis Caputo. Luis Caputo lo entendió y se tuvo que ir. Entonces, esto se podría haber hecho, si se hubiera hecho el año pasado en 40, nos hubiéramos evitado lo que pasó este año. Como no se hizo, ahora estamos de nuevo en esa situación. Y de nuevo estamos en una situación donde el Banco Central no está jugando con esa lógica. El Central está más alimentando de agoteo la salida y en todo caso trata de contener la salida con las restricciones cambiarias. Pero las restricciones cambiarias todo el tiempo que está tocándolas. Porque todo el tiempo aparecen lugares por donde se filtran dólares. ¿Y hoy el tipo de cambio da para pagar al LELIQ, todo el crédito da y toda la base monetaria que hay? ¿Cómo Sí. el tipo de cambio de... El número que está ahí, si hacemos 60 va a ser un número redondo, la base monetaria son 22.000 millones de dólares. Y las LELIQ son 18.000 millones de dólares. Entre los dos suman 40. ¿Qué quiere decir? Suponete que si también podría haber dicho el gobierno, bueno, miren, circunstancias excepcionales, medidas excepcionales. El día después de las PASO, podría haber dicho, de acá hasta el 31 de diciembre, tipo de cambio fijo como una convertibilidad. Dijo que ahora 40. Como estaba 40, que ahora lo dijo. La reserva que hay en una cuando dijiste vos que saltó, el tipo de cambio estaba alto, ahí dijo, era momento, podría haberse planteado en ese instante una especie de convertibilidad. Es por este número. ¿Por qué? Porque con estos números que están ahí uno podría decir, che, ¿qué pasaría si el gobierno hubiera dicho, miren, no es que querramos poner una convertibilidad por 10 años y arriesgarnos a que termine como terminó el anterior? Estamos en una circunstancia excepcional para garantizar que el tránsito hasta la elección y hasta el cambio de mando sea tranquilo, hasta el 31 de diciembre tipo de cambio fijo a 60. Es decir, che, ¿hay posibilidad que el mercado salga en masa, le compre los dólares y el Banco Central se quede sin reserva? No. Sí, ese fue el truco de la convertibilidad. Y con la lógica de decir, bueno, después el que gana el 10 de diciembre tiene 20 días para decidir si sigue con eso, si lo cambia o lo que sea. Pero no lo decidió. Es más, esto sirve para entender la lógica. Lo otro que hay que hacer para bajar la tasa de interés es solucionar el tema de las LELIQ. ¿Qué hacemos con las LELIQ? Pues si bajamos la tasa de las LELIQ, los bancos ya no le pueden... ¿Cómo? Que baja la tasa con esa situación. Total, los dólares ya lo tenés. Si se te van los dólares. Bueno, esa implicaría que estés dispuesto a perder los 18.000 millones de dólares. Esa es la ventaja de un tipo de cambio alto, que hace que el problema de las LELIQ hoy sea más chico que cuando el dólar, que antes de las PASO. Y en vez de hacer una convertibilidad, pagaron un costo más político más alto diciendo reperfilaron o no les devolvieron la guita a los de las LELIQ. Eso fue, no lo de las LELIQ, sino lo de las letras del Tesoro. Esto lo siguen cumpliendo al pie de la letra. Pero acá es algo relevante porque no se va a resolver antes del 10 de diciembre, pero el que asuma el 10 de diciembre tiene que solucionar esto. Especialmente si es Fernández, por el hecho de que la gente de Fernández está convencida que hay que bajar las tasas de interés. Macri no estoy tan seguro. Todavía no nos ha dicho nada. Pero, ¿cómo? ¿Cuál es la forma cuáles son las formas alternativas de solucionar el tema de las LELIQ? Va a decir, bueno, si se baja la tasa, estas LELIQ se empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque el banco, si recibe menos interés por la LELIQ, a cada uno de nosotros nos ofrece menos interés por los plazos fijos. Y si nos ofrece menos interés, probablemente digamos, bueno, che, dame los pesos, compro dólares, hago otra cosa. Compro dólares, lo trabajo en serio. Claro, bueno, pero el canal que hasta ahora fue los ahorros van a plazo fijo y el plazo fijo va a LELIQ, el Banco Central le emite pesos para pagarle al banco y el banco le da los pesos al ahorrista. El punto es que, efectivamente, como decimos, si esos pesos se van a dólares, hay varias alternativas. Una es decir, bueno, listo, emite, y cuando van a dólares, el Banco Central le vende los dólares y saca los pesos. Con lo cual, 18 de los 45. terminó pagando las LELIQ con dólares. ¿Cuánto es lo máximo que tendría que resignar ahí? 18.000. La otra alternativa es, che, no quiero perder reservas. Bueno, deja que el que compra dólares no lo pueda comprar en el mercado oficial, entonces no presione el dólar oficial, sino que lo tenga que comprar en el mercado paralelo. Eso es cepo cambiario. Pero se te escapa el paralelo, el contado con liquidación del oficial. Entonces, no arrastra inflación, porque la inflación te la arrastra el oficial, no el paralelo, ni el contado con liquidación, pero te genera cada vez más incentivo a conseguir dólares en el mercado oficial para venderlo en el paralelo, colero, rulo, todo lo que se te ocurra. Cuanto más grande la diferencia, entonces es un problema. La otra,
que no tendríamos que descartar en un escenario con Fernández es desdoblar el tipo de cambio. Es un mercado legal financiero, un mercado legal comercial, no va a ser ningún invento, pasa un montón de veces en Argentina. Entonces, con el comercial hace dólar administrado para que no se atrase y para que no pegue un salto y arrastre los precios internos. El financiero que sea el que acomode el pago de las LELIQ. Y una vez que está solucionado el problema de las LELIQ, unificamos de nuevo y seguimos. Es decir, que el desdoblamiento no sea algo transitorio, sino el mecanismo para que desagote esto. Y algún mix de esto. Che, una... Después no es transitorio. Termina siendo negociado lo que termina siendo cuando acá. Marco con Por... Tanto que se fue de 40, 60, de 15, llegamos hasta 60, ¿qué pasa si se va a 70? No va a pasar más nada. Ponelo a 70 que te cueste menos la LELIQ en términos de reserva y la pagar la LELIQ, tenemos un cambio, hacemos una convertibilidad de mierda. Bueno, eso... Eso lo dije yo el día posterior a las pasos, pero lo dije así. Así es. ¿Sacamos 2 ceros de moneda o no? Bueno, eso efectivamente es una forma de licuar el problema de las LELIQ, hacer que te cueste menos dólares. Por otro lado, tenés otro golpe inflacionario, otra caída del poder adquisitivo de los salarios. Con lo cual, si sos presidente entrante, te gustaría que lo haga el presidente saliente. Y si sos el presidente saliente, te gustaría patearlo para que se la arregle y el costo político lo tenga el entrante. Ahí empieza a ser una pulseada de quién lo hace. Pero no es una salida que no te cueste nada. Probablemente lo mejor, y volvemos a esto que es clave en Argentina, hace falta una altísima dosis de pragmatismo, es, bueno, ¿qué pasa? Si una parte usás no 18, sino 9, te queda más chico el problema. Con ese problema, con eso, sí emitís y que vaya a un mercado financiero, pero va a subir menos, porque es menos la cantidad de dinero que estás poniendo en circulación. Y encima, si haces dólar administrado, y acá hay un truco, si haces dólar administrado con esa lógica de ya no tiene sentido comprar dólares, sino ir a tasa y la tasa baja, quiere decir que parte de la baja de tasa ya no se va al dólar. Entonces, en realidad ya no son 18.000 millones. Es decir, no se te van todos, se te va una parte. Y con esa parte, una parte lo podés hacer con dólares y otra parte con emisión. Y podés lograr algo mucho más razonable, donde los distintos daños que podés generar o efectos colaterales son todos pequeños porque cuadraste algo. Eso es ser pragmático, es decir, che, analicemos inteligentemente cuál es el problema, cuáles son las opciones y cómo lo combinamos. Y no es, esto va a una hiper. Alguien mencionó ahí a Milei. Los tipos dicen, no, esto es emisión de dinero y vamos a una hiper. Dicen, no, pará, seamos razonables, tratemos de evitar un escenario de esa característica. O te dicen, no, tiene que ser plan Bonex. ¿Y la Valle qué dice? Hasta ahora nada. Está diciendo... Más pragmático por lo que fue. Ahora estuvo hoy en la fundación, en la UIC. No dijo nada. O sea, tenemos que hacer crecer la economía. Uno de los análisis ahí es, como mañana va a estar en la bolsa, y hay gente en la bolsa, mañana cuando esté acá en la bolsa vamos a preguntar, muy lindo, ¿cómo? Porque lo relevante es eso. Le juega a favor que ya solucionó una situación de este tipo de características, la solucionó con pragmatismo. En 2002 tuvo una pulseada muy fuerte con los bancos, porque los bancos le decían, arregla esto con una hiperinflación. Licuá el problema, en ese caso era el problema de los depósitos en dólares que estaban especificados, licuarlo con una hiperinflación. El tipo dijo, no, pará, lo reprogramamos, vamos a dar canjes voluntarios por los BODE en 2012, el resto quedará reprogramado. Es decir, era distinto el problema, pero terminó siendo una solución de estas características. A ver, veamos, una parte lo saquemos ofreciéndole a los depositantes que se lleven un BODE en 2012, los que quieran, los que no quieran esperarán con esto reprogramado, los que vengan con los amparos judiciales, bueno, terminarán sacando los dólares y vamos acomodando todo esto. Y llegó un día que dijo, listo, liberemos los depósitos, total ya no hay riesgo. Eso fue una solución pragmática. Una pregunta, Gano. A mí me cuesta creer
maroma de pragmatismo y de no pragmatismo, no haya economistas que se beneficien económicamente, un poco de ser muy pragmático, pero si sé que en ese pragmatismo voy a tener un rédito económico importante y tu patrimonio aumenta exponencialmente, entonces es como que hay alguien que esta gente, entiendo yo, le está mandando el mensaje, decir, che, hace esto porque yo voy a hacer esto, entonces nos vamos a beneficiar los dos, con la plata tuya. O sea, si no, no se entiende que cómo puede ser que alguien pueda tener tan en claro cómo se hace esto y hay gente que sea tan burra o a propósito de burra, ¿me entendés? Sí, pero... Porque no es solamente... a mí me cuesta creer que sea solamente por pragmatismo, no, yo creo que esto es así, se hace así, me cuesta creer, sinceramente me cuesta creer. Porque Sí. si Macri sale y levanta el gremio, baja la reserva, baja las tasas y paga el costo político, pero, o sea, por lo menos no llega tan mal a la próxima elección. Y ahora ya no llega. Mirá, Claro. A ver, si lo entendemos nosotros que somos estacioneros, creo que los economistas que manejan... primero, todos ustedes lo entienden De acuerdo con- porque son gente inteligente. No, pero ustedes están entendiendo. Él se adelantó a cosas que yo estoy diciendo, es decir, él está entendiendo lo que estamos hablando, acá también con lo de la inflación, es decir, fíjense que estamos dando vuelta con ideas que están surgiendo de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes son gente inteligente que no está contaminada con teoría económica. Federico Trucenet, para poner un nombre, no me apellido, un tipo muy inteligente, se doctoró en el MIT, que es la cuna de un montón de premios Nobel de economía. Es realmente un tipo muy inteligente. Cuando ustedes leen cómo defiende su política de metas de inflación y de tipo de cambio flexible, que a la vista de todos nosotros fracasó, te das cuenta que está atado a ciertos dogmas que son los que aprendió en la universidad, los que enseñó y los que le cuesta salir aún cuando la realidad no coincida con eso. Y ahí, no lo sabemos, pero es probable que pierda más por haber tenido un paso fallido por el Banco Central que lo que eventualmente puede haber ganado por tener información ahí. No lo sé, si lo pensáramos a nivel del gobierno es más fácil darse cuenta, porque hay mucha gente que dice, no, bueno, che, pero esto no es a propósito. No es que le salió mal al presidente, lo hizo a propósito. No es negocio para ningún presidente hacer las cosas a propósito. Es más, aun cuando uno pensara que un presidente está nada más que para hacer negocio, para enriquecerse, le conviene que las cosas salgan bien para estar más tiempo haciendo lo que querés hacer. Lo peor que te puede ocurrir, si quisieras ir al gobierno nada más que para enriquecerte, tener nada más que 4 años en lugar de 8 porque te salieron mal las cosas. Es decir, siempre que fracasa una política económica es porque algo falló. Nadie fracasa deliberadamente con la economía siendo presidente, aun cuando tenga las malas motivaciones para ir al gobierno. Y acá ha habido mucho dogmatismo. El presidente de la nación tiene algo una característica que gente de su entorno lo toma como el valor de la perseverancia y la persistencia, y que pone los ejemplos en Boca y la gestión en la ciudad de Buenos Aires, y que uno, especialmente en estos contextos, puede decir, bueno, che, ¿dónde se cruza la línea entre el valor de la perseverancia y el disvalor de la terquedad de quedar abrazado al error o algo que no funciona? El presidente no está analizando que acá hubo errores económicos que hay que revertir. Fíjense, cuando se subió al balcón de la Casa Rosada y se da vuelta y graba ese video, dice, los escuché, entendí el mensaje, entendí que ustedes estaban sufriendo, así que les pido por favor, les voy a dar alivio, que me acompañen para seguir cruzando el río. Y dice, che, ¿escuchaste realmente el mismo camino? Y es más, ahí uno tendría que plantearse, porque acá vamos a entrar en cosas seguramente más interesantes todavía, es, ¿qué pasaría si ganara la elección? Que todavía es posible, es cada vez menos probable, pero es posible. La segunda cuestión, pero justo estábamos hablando de eso, es, ¿va a ser para el mismo rumbo económico?
Porque si el presidente dice, entendí que estaban sufriendo mientras cruzábamos el río, pero acompáñenme que hay que terminar de cruzar el río, o lo que le dijo a Mario Vargas Llosa cuando le preguntó qué haría usted si es reelegido, lo mismo pero más rápido, uno diría, che, si llegás a ganar la elección, no vas a entender, porque sería lógico que entendieras que como sociedad le dijimos, ok, seguimos cruzando el río de la misma manera, todo esto que estamos hablando acá queda de lado porque efectivamente si hace falta alta tasa de interés, hace falta, si hace falta no emitir dinero, hay que seguir en esta línea. Si el tipo de cambio tiene que ser flexible, che, pero que te comes palo todo el tiempo, bueno, ya va a funcionar. La lógica es esa, la lógica de seguir cruzando el río, che, ya va a funcionar, bánquenme, nos está pidiendo que lo banquemos para cruzar. Entonces ahí sería una gran duda. Hoy cuando expuso en la UIC Carlos Melconian, dice, el rumbo económico va a ser distinto independientemente del que gane. Yo creo que nosotros nos lo tendremos que preguntar, es válida esa pregunta, che, si llegás a ganar, ¿es para el mismo rumbo? Sí, pero no tenés información. Nadie dice nada. No lo sabemos. Lo podemos inferir por cierta lógica. Acá estamos infiriendo porque de lo que dice estamos infiriendo qué es lo que piensa. Si gana, para yo los primeros 4 años van a tener que cambiar porque si no... Bueno, depende qué entiendas que tenés que cambiar. ¿Qué pasa si lo que entendés es que tenés que dar más alivio, pero tenés que seguir en el mismo camino? El diagnóstico oficial es ese. Este es el único camino, es el camino y hay que seguirlo y la clave es persistir. Solo que no me di cuenta que se estaba haciendo muy duro para un segmento de la sociedad que me castigó con el voto y yo le doy alivio. Ese es un diagnóstico que está clarísimo en el gobierno, del cual tendríamos que inferir que cabe la posibilidad de que si llega a ganar, quiera seguir con lo mismo. Podría cambiar, pero no lo sabemos, pero las señales no están siendo esas. Hay un punto anterior, es si llegara a ganar, ¿con qué gobernabilidad? Cuando el kirchnerismo como espacio político, más allá de los dirigentes, como espacio político, como espacio de votantes, en 2015 llamó a la resistencia, como si hubiera sido un gobierno ilegítimo, como si hubiera sido una dictadura. Lo hizo en 2015. Podríamos imaginarnos ahora que si llegara a ganar, podría haber una parte de la sociedad que diga, che, esto es ilegítimo, esto fue, claro, fue fraude, era imposible que ganaran y terminaron ganando. Y con qué gobernabilidad, no solo por eso, sino también porque se ha desgastado mucho el presidente de la Nación en estos meses, han sido meses realmente muy desgastantes, ha tomado medidas de mucho costo político, la coalición gobernante ya no es lo que era. El peronismo se unificó, lo cual está ayudando o lo está acercando a ganar la elección. En la hipótesis de que la perdiera, sigue siendo un peronismo unificado. Es decir, en el caso en que Macri lograra ganar a pesar del peronismo unificado, va a tener una posición con el peronismo unificado. Cuando en medio de la campaña llegó a la conclusión que lo tenía que sumar a Pichetto, después de toda la lógica del purismo pro y todo eso, que tenía que incorporar peronismo, pero ahora se va a encontrar con que si llega a ganar va a tener todo el peronismo unido menos uno, que es Pichetto. Va a tener todo menos uno. Entonces, ahí hay dos preguntas sobre las cuales, por supuesto, no tenemos respuesta, pero en estas cosas, siempre, primero, lo más importante es con qué preguntas nos vamos para ir analizando lo que sigue y para ver las señales, de cómo con las distintas señales vamos respondiendo eso. Sí. Esa podríamos interpretarla como una consecuencia de tener todo el peronismo unido o prácticamente todo, porque eso es gobernadores peronistas jugando fuerte y con una corte rapidísima, con una eficiencia descomunal. Una cosa, yo creo que si Macri seguramente hubiera llegado al gobierno de la mano de los peronistas y hoy la realidad, por más que hubiera tomado esta medida, hubiera sido distinta. O sea, la realidad hubiera sido otra cosa. Porque de hecho, cuando Menem, en su primer mandato, aumentó el combustible del 300% en un día. ¿Y qué dijo Menem? Y si yo les decía lo que tenía que hacer, no me iban a votar. Y vendió todas las empresas del Estado, le puso plata a los sindicatos, lo cayó a todos los sindicatos. Los empleados no ganaban porque estaban en la lona,
pero se quedaron callados porque era un gobierno peronista. Entonces, evidentemente, de que hay esa gobernabilidad no va a ser exactamente, o sea, va a ser muy difícil si llega a ganar Macri, no sindicado, y si llega a ganar Fernández y toma medidas drásticas, y el sindicalismo va a decir, y bueno, hay que hacer un esfuerzo. Es como que Fernández va a No sé qué van a decir, pero están todos juntos porque lo han votado. ¿Sí? Eso, las dos cosas, lo que está diciendo vos y lo que está diciendo él, es lo que unos días antes de las PASO dijo Guillermo Calvo, el economista argentino, famoso en el mundo, porque predijo el efecto tequila, la crisis de México. El tipo dijo algo muy provocador. Dijo, lo mejor que le puede ocurrir a Argentina es que gane el kirchnerismo. Los tipos lo miraban diciendo qué le pasó a este hombre. Y el tipo hizo esta argumentación. Lo mejor que le puede pasar, porque de alguna manera va a tener más apoyo para ciertas reformas de lo que tendría Macri. Esto de que el peronismo te da ciertos fueros para hacer ciertas cosas que de otro modo no puede hacer. Bueno, eso es muy discutible, pero es esa idea. Pero es discutible, de hecho no lo sabemos y además tampoco sabemos, ahora lo vamos a analizar, cómo van a jugar, cómo van a dirimir poder los dos espacios políticos que están detrás de la candidatura de Fernández. Que esa es la otra cuestión. Antes de ponernos a analizar quiénes son los economistas de Fernández, qué piensan, la primera pregunta que bifurca el escenario es, bueno, ¿para quién va a gobernar? Por lo menos la economía, que es lo que nos interesa acá. El análisis lineal que hace cualquier anti-kirchnerista, no, gobierna Cristina, olvídate. Bueno, y de cualquier kirchnerista probablemente también, que la jefa es Cristina. El punto es que ese es un análisis muy lineal, tenemos que pensar en términos de cómo se va dirimiendo poder, porque esto es política, no es alguien que viene y regala una candidatura presidencial, hay política ahí adentro. Hay varios elementos que uno podría poner en la balanza para decir lo que nació el 18 de mayo, con un poder totalmente desbalanceado a favor de Cristina, porque la que tenía el 30%, 30 y pico % de los votos era ella, es probable que se haya equilibrado, discutiremos cuánto, pero ya no es el mismo desequilibrio de antes, porque Cristina lo va a buscar a Fernández desde cierta posición de poder, porque ella tenía los votos, pero de cierta posición de debilidad, porque en realidad lo fue a buscar porque no llegaba con esos votos. Es obvio cuál fue la estrategia. Además, ni siquiera ella la oculta. Claramente fue, Alberto, necesitamos buscar votos fuera del núcleo propio. Entonces lo va a buscar en esas condiciones. Y lo que se suponía que debía hacer Fernández, que no es un líder político que arrastra votos, porque él entró ahí con 0 votos. Lo que tenía que hacer era traccionar a los gobernadores peronistas y a Massa, y lo hizo con un resultado mucho mejor de que cualquiera de ellos esperaba. Sacó casi la mitad de los votos, que no es el mejor resultado para Cristina. Si nosotros nos ponemos los zapatos de Cristina, el mejor resultado de todos los posibles es ganar con mis votos las PASO, ganar con mis votos la primera y ganar por un voto la segunda. Para después decir, ¿sabés quién ganó, no? Esto no, esto sacó casi la mitad. Es más, con eso uno podría, no lo sabemos, pero podría interpretar, ¿por qué el kirchnerismo que más puede ahuyentar voto independiente estuvo tan callado antes de las PASO, que no hablaba de Elía, no hablaba Zaffaroni, no hablaba Grabois, y todos nos dábamos cuenta que obviamente no era casualidad, era una estrategia de decir, el juego nuestro es quedarnos callados? Y ahora, cuando saca un resultado buenísimo, en lugar de decir, funcionó, sigamos, salen todos a hablar y a complicarle la cancha a Fernández. Probablemente están diciendo, ya no es tan bueno que saque tantos votos, mirá si llega a sacar 55. Mirá si llega a sacar 54,50. No es tan bueno el resultado. Claro. Eso de que el kirchnerismo salga a hablar cuando no sería razonable es señal de que probablemente está viendo que el poder... Diosdado Cabello en Venezuela se dio cuenta. Cuando Diosdado Cabello sale a decir, este hombre Fernández, que no se cree que ganó por él. ¿Por qué lo está diciendo? Porque se da cuenta que sí cree que está ganando por él. Si no, no diría nada. Entonces eso equilibra el poder. Los gobernadores que van a ser un jugador importante, lo están siendo, fíjense, lo que mencionaba de la Corte, pero van a ser actores muy importantes, no están ahí por Cristina.
o por lo menos la mayoría no está por Cristina, está por Fernández. Si hubieran estado, no lo buscaba Fernández. Lo fue a buscar Fernández porque había que llevarlo a los gobernadores ahí. Massa está ahí por Fernández y no por Cristina. ¿No hay posibilidad de que Fernández realmente se banque eso? Y eso 71 legisladores puso la cámpora por Cristina. Tienen menos, aparentemente los que hacen los números de cuánto se renueva y cuántos quedan, la cámpora va a tener menos representación en el Congreso de la que tenía antes. Me parece que hay otro elemento que podríamos pensar, es el proyecto político de la cámpora no está en la nación, está en la provincia de Buenos Aires. Si tuviéramos la provincia de Buenos Aires, podríamos considerar qué implica esto, pero estando acá en Córdoba, es claro que el proyecto político... ¿Cuál va a ser el gabinete más camporista y más kirchnerista? ¿El de Kicillof en la provincia de Buenos Aires o el de Fernández en la nación? Fernández antes de ayer dio una señal política fuertísima. En el aula magna de la Facultad de Derecho de la ciudad de la UBA, la ciudad de Buenos Aires, el homenaje a Righi, al procurador que se tuvo que ir cuando Vudú hizo en 2012 esa conferencia de prensa acusándolo prácticamente de que lo estaba persiguiendo políticamente. Le hizo un homenaje a ese individuo. Eso es casi provocador para tratar dando una señal. Cuando da la señal de que habla con Carlos Melconian, está marcando la cancha. Bueno, sí, totalmente. Bueno, ahí, ¿a dónde podremos concluir en realidad? Por distintos motivos, cualquiera de los dos va a tener cierto problema de gobernabilidad. Probablemente el más grave sea el de Macri, porque es difícil solucionar la economía cuando tenés el peronismo unificado en la oposición, cuando la propia alianza gobernante ya no es lo que era, y encima con cierta convicción de que hay que seguir un camino que claramente se le haría cada vez más duro. Fernández lo va a tener por otro motivo, esa disputa interna. De hecho, entre los economistas del kirchnerismo están aferrándose ahora, por ejemplo, Fernanda Vallejos, Kicillof piensa lo mismo, a esto que surgió en Estados Unidos que se llama moderna teoría monetaria, que es algo que casi una curiosidad en Estados Unidos, de cierto académico diciendo, no, mira, para la economía siempre es bueno que haya déficit fiscal porque eso empuja la economía, la demanda agregada, y a fin de cuentas, si vos sos el Estado, vos podés emitir todo el dinero que haga falta para financiar ese déficit. Agarra Fernández, claro, en Estados Unidos más una discusión curiosa, mirá lo que piensan estos tipos, no pasa nada. Que economistas argentinos se están referenciando en eso, es más peligroso. Es una especie de tierraplanismo, pero eso aparece explícitamente entre grupos de economistas del kirchnerismo y no aparece entre los economistas que están dando vuelta a Fernández. Claramente no piensa en eso. ¿Quiénes tendríamos que mirar ahí? Acá mencionaron Culfas, que es el que tomó mucha importancia ahora en las últimas semanas. Probablemente no sea el ministro de Economía, a pesar de que es una persona de mucha confianza de Fernández, porque probablemente por el estado en que va a recibir la economía y por toda la cuestión financiera, tenga que poner a alguien o más ortodoxo o con más peso. De hecho, aparentemente la propia Cristina le dijo, che, tenés que llamarlo Roberto. Roberto Labaña. ¿Con qué argumento? Con el argumento de, che, va a necesitar la máxima credibilidad, suma un tipo como Labaña. Labaña, por supuesto, hasta el 27 va a decir, flaco, si me quieren, votenme. Soy presidente. Obviamente no puede decir otra cosa. Lo que no sabemos es si aceptaría ser ministro de Economía o ponerse a cargo de ese acuerdo, o ser asesor presidencial, armar una figura como tiene Estados Unidos, del Consejo de Asesores Presidencial y que esté Labaña ahí. Bueno, si no gobernara Fernández, digamos que gobernara el kirchnerismo, yo lo creo cada vez menos probable, porque además, si uno se imagina una negociación entre Cristina y Fernández, que obviamente nunca se hará pública,
lo que uno se imaginaría es: Fernández, ocupate de la economía, hay que acordar con el fondo, que hace un montón de cosas, no me interesa, dame la justicia a mí y veamos cómo repartimos el resto. Esa sería la más razonable. Por supuesto, pero digo, acá, por eso, acá no estamos evaluando qué nos gustaría o no, qué haríamos o no, sino qué es probable. Y si nos imaginamos esa especie de negociación, en todo caso con ciertos límites. Che, no me pongan Melconian como ministro. Pero si es Labaña, Nielsen claramente es un hombre de Fernández, claramente va a jugar un rol en lo financiero, es alguien que podés mandar a negociar con el fondo, lo hizo con Labaña negociando duro con el fondo, lo podés mandar a Wall Street porque es un tipo del mercado, y no tendría veto de Cristina si fuese embajador en Alemania, no tiene objeciones. Labaña no tendría objeciones, no sabemos si realmente Cristina le dijo esto, pero es verosímil, digamos. Redrado está bien, tuvieron su enfrentamiento cuando lo quiso sacar y lo terminó sacando del Banco Central, pero podría, de hecho es un economista de Fernández y podría ir al Banco Central y es uno de los que entiende esa lógica del dólar administrado, porque le hizo. Nosotros la estamos analizando acá, mirándola de afuera, sentado acá tranquilo, tratando de entender. Es un tipo que estuvo sentado en el Banco Central y lo hizo y le funcionó. Y de todos los economistas vinculados a la política que escuchemos, al único que vamos a escuchar diciendo: che, flaco, con 50.000 millones de dólares, ¿cómo te vas a llevar puesto? Pero la hizo sin inflación y con el dólar no atrasado, digamos, ¿no? Es fácil administrado con un dólar. La hizo con el dólar no atrasado, con un poco de inflación. Él se fue en 2010, pero él se fue con 20% de inflación. Entonces, está bien. Con un 20 acostumbrado. Sí. Sí, de todas maneras, esa lógica del mercado requiere que el dólar no esté atrasado para que sea creíble, sea sostenible, que tenga suficientes reservas y ni siquiera te hace falta credibilidad. Eso es a la fuerza de decir: che, yo tengo más reserva que vos. Eso funciona de esa manera. Y entonces lo podría hacer y sería razonable entonces que estuvieran en el Banco Central. Él fue presidente del Banco Central cuando Fernández era jefe de gabinete y fue hombre del Frente Renovador cuando Fernández era el armador de Massa. La inflación la bajan del 50 al 10 o 15, pues si no, se empieza a atrasar el dólar, no puede que administrando subiendo 10, claro, 5% mensual. Bueno, lo que pasa es que lo razonable es pensar que si contenés ahora el tipo de cambio, vas a volver al 2% mensual, que es 27 anual. Ese va a ser... Volver a la velocidad crucero. Después veremos cómo se baja, pero es razonable. Pones 30, va a subir 30. Claro. Y podés tener un dólar administrado subiendo al 30. Son 10 puntos más de lo que hacía en esa época. No es algo tan diferente. Fíjense lo que está diciendo Culfas. Y ahí viene otro elemento y es más relevante para usted, para la paritaria, un montón de cosas. Lo que está diciendo Culfas es: vamos a hacer un acuerdo de precios y salarios para ir rápido al 2% mensual. Está diciendo esto. Está diciendo: che, sacamos lo que vino ocurriendo y volvemos a esa situación. Después será otra batalla. Entonces, ¿qué tendremos que pensar de lo que nos podríamos encontrar con Fernández bajo la lógica de que efectivamente la economía la gobierna él? En política monetaria y cambiaria, nada de lo que hizo Macri. Porque ninguno de esos economistas cree en eso y porque además ellos tienen la ventaja, si se quiere, de decir: che, eso ya vimos que fracasó, vamos a hacer otra cosa. Entonces ese dogmatismo de tratar de bajar la inflación con monetarismo, de dejar el tipo de cambio libre, es altísimamente improbable que lo intenten de nuevo. ¿No cambiamos un dogma por otro, digamos, o puede haber ahí una pragmaticidad un poco más? Estos economistas que estuvimos nombrando ahí son más pragmáticos que, suponete, en un extremo del dogmatismo lo podemos poner a Sturzenegger y a Duhovne y a Sandleris, un dogmatismo bien ortodoxo del libro de texto. En el otro extremo del dogmatismo lo podemos poner Kicillof y Vallejo con esto de: no, la inflación no es un fenómeno monetario, puede emitir lo que quiere, no pasa nada. Y en el medio puede tener un Labaña, un Nielsen un poco más ortodoxo que Labaña, un Redrado más ahí en el medio y más específicamente para lo monetario y lo cambiario, Culfas y todo el grupo Callao y Cecilia Todesca
exactamente, más hacia ese otro lado, sin llegar al extremo. Si uno los escucha hablar, no son Kicillof, es más, dicen, che, creemos en cierto control de cambio, pero no un cepo. Creemos que tiene que haber control de importaciones, pero no lo que hacía Moreno. Tiene que haber políticas industriales, pero no proteccionismo. Después hay que ver en la cancha, decir, bueno, a ver, ¿cómo te vas a manejar con esos grises? Pero por lo menos en el terreno de las ideas, efectivamente, esos son menos ortodoxos y es probable que eso Fernández lo reserve para Ministerio de Producción, para que hagan tasa subsidiada o tasa baja para las pymes, no sé, que hagan un montón de cosas. Fernández tiene muchas posibilidades, entonces puede hacer esto, puede hacer esto, puede hacer esto, con el otro mucho más. Quizás tenga que hacer modificaciones políticas económicas, Macri, pero con Fernández tenés muchísimas probabilidades de que haga esto, aquello. Y que con Macri, y sin el peronismo en contra. Bueno, sí. Con los sindicatos a favor. Sí, creo que primero hay una primera divisoria de aguas. Primero creo que hay una primera divisoria de aguas, que es esto de acá. Es lo que te separa. En economía vas a tener economistas dogmáticos en el otro extremo de lo que tuvo Macri, o vas a tener los personajes que están dando vuelta en torno a Fernández. Si te posicionas acá, puedes tener desde Kicillof hasta... Bueno, Kicillof va a ser seguramente gobernado, pero digamos, desde gente de Kicillof hasta Redrado y Labaña. Efectivamente es amplio. Si creemos que como se ha estado equilibrando el poder en esta coalición, más los temas personales de Cristina, digamos, un montón de cosas, uno puede decir, no, che, tenemos que buscar más en el entorno de Fernández que en el kirchnerismo, se acota bastante, todavía hay mucho, pero se acota bastante. Entonces, política monetaria y cambiaria sería más probablemente una lógica de tipo de cambio administrado, al arredrado, si se quiere, algo de emisión de dinero para financiar déficit fiscal y un límite ahí difuso de cuánto usar la emisión y cuánto no. En lo financiero y de deuda pública es probablemente donde menos diferencia hay entre los dos espacios que pueden ganar. Los dos tienen que reestructurar la deuda, los dos tienen que patear los vencimientos del Fondo Monetario Internacional y los dos están planteando que van a tratar de solo extender los plazos pero no tocar capital ni intereses, y solo van a tocar capital e intereses cuando no quede más remedio que pegar el hachazo ahí también. Ahí es probablemente donde menos diferencia hay entre los dos, y de hecho fue lo que planteó Fundación Mediterránea Fernández y saltaron los mercados. Ahí es donde hay más coincidencia. En la política productiva es donde va a haber más diferencias, por lo menos conceptuales. ¿Por qué digo por lo menos conceptuales? Porque hay mucha distancia entre lo que piensa Macri y lo que piensa Fernández y su gente, pero en la práctica en muchos casos terminó habiendo menos diferencia. ¿Por qué es esto? Porque Macri dice mercado libre en el petróleo porque hay que desarrollar Vaca Muerta, y después te termina congelando precios cuando no le queda otra. Es decir, hay una distancia menor en lo que terminas haciendo, pero muy grande en la práctica. La gente de Macri y toda su gente es más libre mercado, economía abierta, pocas políticas sectoriales activas, y toda la gente del grupo Callao, todo esto de no, che, tiene que haber política activa, tiene que haber política industrial, dando más señales de, che, el campo me interesa porque puedo meter mano ahí, por cierta idea de que el campo produce aunque le cobre impuestos. No es el punto acá de discutir si eso es cierto o no, lo que estamos discutiendo es si es lo que piensan o no, y piensan eso. Probablemente en petróleo tenga más prurito de meterse, porque saben el potencial que tiene Vaca Muerta, esto los dos candidatos lo saben, y los dos candidatos saben que eso no sale solo de la tierra, sino que hay que invertir, y para invertir hay que generar incentivos. Va a tener disyuntivas, pero también la tuvo Macri. Macri generó incentivos cuando estuvo acá a Iguacel, lo mostró y mostró cómo se lograron esos incentivos, y después termina congelando precios. Fernández va a tener las mismas disyuntivas, pero probablemente genere más incentivo en el petróleo que en el campo por esas ideas que tienen sobre la diferencia de los sectores. Y en las reformas pendientes, sabemos que Macri está convencido de la reforma laboral, la previsional y la impositiva, a tal punto que la puso en su decálogo, en los famosos 10 puntos aquellos a los que se comprometió, pero qué difícil que los ponga en marcha por lo que estábamos analizando de con qué gobernabilidad y cómo lo haría sin el peronismo. Y por otro lado, está esa idea de que podría ser más fácil para alguien que tenga todo el peronismo atrás, pero también no convencido de hacer esas reformas.
Es decir, uno está convencido y no tiene la fuerza suficiente para hacerlo, y el que tiene la fuerza suficiente para hacerlo, que podría tenerla, no está del todo convencido. Les quiero mostrar, después podemos ver esto de los precios teóricos, de los precios efectivos del mercado, pero acá hubo un atraso de precios, cuando esto está arriba del eje vertical es que hubo atraso de precios. Esto fue el año pasado, ¿se acuerdan cuando Aranguren hace el primer acuerdo de precios a principios de mayo y se va el dólar a las nubes, se escapa el dólar y tenemos el paso de 20 y después hasta 40, y que en los meses siguientes fueron viniendo los aumentos de combustible, pero el atraso había llegado, según como lo medimos acá, hasta el 42%. Después se acomodaron los precios cuando se frenó el dólar y siguieron los aumentos de combustibles. Creció de nuevo a principio de año cuando se escapó de nuevo el dólar. Se acomodaron y ahora se escaparon de nuevo. El impacto sobre los números de ustedes de eso es grande. ¿No hubo atraso de precios cuando no tuvo atado al barril criollo? ¿Puedo demostrar ahí? No, yo fue en 2016. Bueno, llegó un momento que estaban adelantados, es decir, estaba por abajo. En el 2017, en octubre de 2017 se libera y a partir de ahí hubo atraso. Así es. Pero fíjense esto es con el sistema estadístico de costos, donde tenemos simulada una estación de servicio de combustible líquido en la ciudad de Córdoba, y tenemos ahí una simulación con distintos volúmenes, desde 200.000 hasta 300.000 litros, tanto de gasoil como de nafta, es decir, del sumatorio, mensuales, y distintos supuestos acerca de cantidad de empleados. En agosto de 2017, que es, disculpen que volvemos un punto atrás, es donde el atraso, bueno, en realidad otra forma de ver el atraso, cuando el salario fue más alto en términos del valor de la nafta. Eso es la cantidad de litros de nafta super equivalente a un salario. Cuando llegó a 904 litros de nafta super por salario, es donde ahora vamos a ver que obviamente los beneficios fueron más bajos. Y cuando se acomodó, es decir, subió el precio de la nafta en comparación con el salario, o sea que el ratio ese bajó, cuando hacían falta menos litros de nafta por salario, por ejemplo en noviembre de 2018, vamos a ver cómo queda la foto de la rentabilidad en esta tabla, que lo que está ahí es el porcentaje de rentabilidad como porcentaje de las ventas, y lo que está marcado de naranja es todo lo que da negativo. Cuando hacían falta muchos litros de nafta super por salario, en agosto de 2017, todas esas combinaciones de litros y de empleados generaban pérdidas. Es decir, con 200.000 litros, que es un volumen relativamente bajo, por lo menos el más bajo de todo este rango, no podías tener más de 6 empleados, porque con más de 6 empleados ya la rentabilidad era negativa. Y con 9 empleados, el volumen tenía que ser de 260 para arriba, para que los números no estén en rojo. Ahí estamos suponiendo que hay 20% de venta con tarjeta de crédito y de débito. También podemos jugar con eso, y en algún momento hicimos las simulaciones cuando analizamos, bueno, a ver cuál es el impacto de las tarjetas. Pero, bueno, ahí están algunos de los supuestos. Claro, ya está. 20. Está con 20 y más cerca de 50. Bueno, si le pusiéramos el número más alto, la mancha roja se extiende. Es 20 de crédito. 20 de crédito y 10 de débito. 10 de débito, el 30%. Claro, ahí están los supuestos para que no lo vean de ahí. Un operador de estación de servicio de combustible líquido en la ciudad de Córdoba, con 40% de gasoil y con 60% de naftas, con 11% de comisión, 20% de venta con tarjeta de crédito y 10% con débito, 5.3 años de antigüedad promedio del personal, 4.5% de RT, un feriado por mes, entre otros supuestos, queda esa mancha. Ahora, cuando empieza a acomodarse el precio de los combustibles y empieza a recuperar terreno con el salario, y llegamos a noviembre de 2018,
ahí ustedes sienten alivio, porque para estar en rojo solo ocurre con 200.000 litros o menos y más de 10 empleados, con 11 o más empleados. Bueno, acá abajo está cuando hay todos de administración, pero bueno, si nos concentramos ahí arriba, es hasta vendiendo pocos litros hay rentabilidad. Pero ahí es porque llegaron al mínimo de cantidad de litros por salario. Y esto es a septiembre de 2019. ¿Por qué? Porque de nuevo con el congelamiento se empieza de nuevo a quedar atrás. La historia hacia adelante va a depender obviamente de qué ocurre con el precio de combustible y con la paritaria que ustedes cierren. De hecho, uno de los objetivos institucionales era, ahí veíamos lo que ocurrió a través del tiempo, mes a mes, pero si uno viera del comienzo de paritaria, es decir, cada vez que discuten paritaria, en los últimos años fue subiendo esa cantidad de litros por salario. Ahora, si el desafío es tratar de bajarlo, tiene sentido esto que estuvimos haciendo de, bueno, cómo miramos hacia adelante. Ahí hay varias cosas, si volviéramos para atrás en nuestro análisis de escenario, donde obviamente cada uno de nosotros tiene nuestras preferencias sobre qué ocurre, pero eso es irrelevante. Sabemos que todavía cualquiera de los dos puede ganar, aunque esto lo sabe todo el mundo, incluyendo los propios involucrados, tiene mucha más chance Fernández que Macri. Cómo sigue la historia hacia adelante. Entonces, si juntamos las partes de todo lo que estuvimos analizando, uno podría pensar que es razonable el objetivo que se autoimpuso públicamente el gobierno a través de la ACUNSA de, che, vamos a tratar de mantenerlo en torno a 60, para eso tenemos reservas suficientes, pero como no la queremos poner demasiado en riesgo, también ponemos restricciones cambiarias y tratamos de jugar con todo eso, y tratamos de llegar hasta final de mandato con el tipo de cambio, con la inflación entonces bajando y tendiendo a volver a ese 2% mensual. Si ganara Fernández, no sabemos qué va a hacer, probablemente ni él lo sepa, pero si algo está poniendo sobre la mesa para que nosotros tenemos que evaluar, están diciendo, vamos a hacer un acuerdo político y social y económico para tratar de bajar rápido la inflación. Es decir, están pensando en algún tipo de acuerdo que diga, che, empresarios, sindicatos, nadie toque nada por 6 meses para hacer que la inflación baje. Ya se hizo eso, lo hizo Bergelbar, en un contexto político inédito que era Perón volviendo del exilio, CGT peronista, Confederación General Empresaria peronista, la había fundado el propio Helbar, se sentaron a la mesa, todos firmaron y nadie quiso salirse del acuerdo y la inflación desapareció prácticamente durante el segundo semestre del 73. El punto es que siguió un déficit fiscal y emisión descomunal y terminó explotando, lo decíamos al comienzo. Pero eso mostró que puede funcionar y también mostró en qué condiciones termina fracasando. Entonces, puede ser el acuerdo, digamos, que habla Fernández. acuerdo social, bueno, la UIA sería eso, digamos. sí, pero puede ser varias cosas, con el paraguas o el gran título de acuerdo económico y social caben 1000 cosas distintas, 999 disparates y una sola cosa que tiene sentido. La que tiene sentido es esta, si entendemos que esto es un problema de coordinación que está girando muy rápido, ¿cómo lo coordinamos para que gire más despacio y sin que ninguna de las partes se perjudique? Con suficiente poder político y con suficiente acuerdo de las partes, que no lo sabemos, pero sí vimos una foto que a Macri le molestó bastante. Hoy le pasó factura, la foto con la UIA. Hoy el presidente leyó, vieron con esos 2 vidrios que tiene donde él solo puede ver el texto. Leyó, pero hubo una partecita de donde se salió del texto que dijo, bueno, muy contento de estar acá. Lástima que, ¿cómo es el nombre del presidente de la UIA? Acevedo. Lástima que Miguel Acevedo no está acá, que volvió a Buenos Aires, sería bueno que estuviera acá. Está recontra caliente con Acevedo por la reunión que tuvieron allá, no me acuerdo si fue en Tucumán o en Tucumán.
bueno, y Urquía está jugando fuertísimo y explícitamente por Fernández, y estaba sentado Urquía ahí. ¿Por qué? Porque eso dio la señal de que efectivamente en ese acuerdo la UIA va a estar sentada. Ellos lo cuentan también a EA, es probable que ya hayan acordado, y cuentan obviamente con los sindicatos y con la CGT. No sabemos si lo va a hacer, no sabemos si le va a salir, no sabemos cómo lo va a hacer, pero lo tenemos que tener en el radar, porque puede ocurrir, y porque además de todo lo que estuvimos hablando acá, ¿para qué nos debería servir? Nos debería servir mucho más de lo que estuvimos analizando acá, nos debería servir para cuando nos vamos de acá, y mañana, pasado, la semana que viene, estamos viendo lo que ocurre, estamos leyendo los diarios, usamos esto para interpretar qué cosas de lo que estuvimos hablando se están moviendo. Lo que diga Acevedo, lo que diga la UIA nos tiene que dar información sobre cuán probable es que se produzca ese acuerdo y de qué manera, o cuándo nos damos cuenta que eso se dinamitó y se cayó, porque en realidad lo que estamos haciendo es tratando de mirar hacia adelante cuando obviamente ni ustedes, ni yo, ni nadie sabe el futuro, y cuando ni siquiera los propios actores políticos saben exactamente lo que va a hacer. Pero por supuesto, para tomar buenas decisiones tenemos que tratar de anticiparnos a lo que puede ocurrir, y para eso tenemos que jugar con todos estos elementos. ¿Especificar la tarifa complica el sector? Ellos plantearon que, lo planteó el propio Fernández, ya venía el Grupo Callao escribiendo sobre desdolarizar la economía, que en el fondo es esto, el propio Fernández lo tira, pero no sé hasta qué punto efectivamente lo va a hacer en este sector, porque por otro lado le pone muchas fichas a Vaca Muerta, y es más, en la negociación de la deuda va a estar Vaca Muerta, porque en la negociación de la deuda le tengo que decir, che, acreedor, vení, mirá, estirame los plazos porque yo voy a hacer crecer la economía y le voy a hacer crear dólares para pagarte. ¿De dónde van a salir? He cantado decir, che, mira lo que tengo acá, dame tiempo porque si yo desarrollo esto te pago, pero tranquilo. Ahora, si haces eso y especificas, ¿cómo convences al acreedor de que va a desarrollar Vaca Muerta? El trabajo suyo ya lo hizo Macri, de levantar las tarifas. Él no la va a dejar que se escape. Lo que pasa es que las tarifas... No de dolarizar. Bueno, pero hay otro elemento, además que es este. Además hay el elemento dinámico. ¿Qué logró Macri con un conocido de ustedes que es Aranguren? Logró cubrir con las tarifas una mayor parte del costo, pero cada vez que se le escapaba el dólar, por eso de nuevo entra la política monetaria cambiaria, se le escapaba de nuevo. Entonces era un perro que se mordía la cola. Si logra Fernández parar el dólar, no es parar de meterlo fijo, que se deje de escapar y que no se escape 3 veces en 4 años, para dejar de correr de atrás, por lo menos puede decir, bueno, che, quedó acotado el desequilibrio, que o se financia con déficit fiscal o se va reduciendo con subas, pero que ya no tiene que ser suba alevosa, y que además cada suba reduce el desequilibrio en la medida en que no se estén escapando los costos de nuevo porque se escapa el dólar. Bueno, son todas esas cosas las que va a tener que juntar, que lo puede hacer bien o puede hacer mal, lo sabremos dentro de un tiempo, pero sí viendo los jugadores que están ahí, nos podemos dar una idea de qué van a intentar hacer. Entonces, probablemente van a tener menos problemas con las tarifas, incluso con los precios de los combustibles, si logran que no se escape el dólar. Y hasta le puede jugar a favor, si con un dólar relativamente estable, el precio del petróleo en el mundo empieza a bajar de nuevo, porque ustedes saben que se escapó por cuestiones muy fortuitas en Arabia Saudita, pero que los precios que hemos estado siguiendo de lo futuro del petróleo vienen para abajo. La energía a nivel mundial está bajando, es un contexto distinto al que pasaba con Gelba. A Gelba le disparó el petróleo. Exacto. Sí, claro. Hasta los Estados Unidos. Fue el primer shock del petróleo, efectivamente. Un auto de 6.000 centímetros Sí. que pasaron, bajaron el nivel de calidad. Es cierto, en el 73 y 72. Pasaron un concepto. Y a ellos también les gusta hablar. Antonio, podés sentarte a ver si te... Bueno, ¿En qué beneficia Vaca Muerta?
ya hubo un descongelamiento dentro del congelamiento. Civilización del congelamiento. Va a haber eso. Va a haber eso. ¿Cómo lo ve a corto, mediano plazo el tema de este congelamiento, si va a seguir o no? Bueno. En el tema combustible, ¿no? O sea, combustible, estación de servicio y GNC. Bueno, fue un congelamiento que ya se empezó a flexibilizar. Porque el atraso quedó muy grande. ¿Qué riesgo que hay que cuando asuma poner Fernández por este consenso social, económico, diga, bueno, vamos a retrotraer tarifas porque a lo mejor en este tiempo las tarifas en el surtidor aumentan? O sea, el mes que viene o a fin de mes Macri afloja un poquito, si perdió, afloja todo y que, digamos, busque la paridad con el dólar. ¿Cómo lo ves vos a un escenario corto y mediano plazo de que el que entre diga, no, vamos a volver un paso atrás y no vamos a sentar a negociar con todo este acuerdo económico y social? Más allá de vaca muerta, ¿no? Decir, che, por 9 meses, 6 meses Es futurología, pero lo más probable es, con la urgencia que va a tener, porque lo primero, es más, la semana del 28 ya tiene que estar viajando alguien a Washington para reunirse con el fondo y otro a Nueva York para reunirse con los mercados. En esa negociación, independientemente incluso de lo que hoy estén pensando, si nos imaginamos cómo sería esa dinámica, en esa negociación con los mercados empieza a jugar automáticamente vaca muerta. Porque el que está del otro lado es, che, ¿qué va a hacer con ellos? Porque de ahí van a salir los dólares para pagarme. Y el propio gobierno que tiene que convencer que estiren los pagos, le tiene que mostrar que tiene vaca muerta. Hacer un congelamiento de precios en ese contexto sería extraño por más que quisiera hacerlo. Lo más probable me parece que es ahí soltarlo, probablemente no para que pegue un salto, pero digamos con un sendero para que se vayan acomodando los precios, para darle las señales a vaca muerta y que el congelamiento o los aumentos coordinados de precios y salarios corran por otro lado. A fin de cuentas, no es el principal precio de la economía a los fines de lograr la estabilización. Principales son alimentos y otras cosas. Es un precio importante a tal punto que este gobierno en muchas ocasiones trató de contenerlo, pero en ese contexto donde vas a hacer un acuerdo con el grueso de los precios y los salarios y tener que preservar vaca muerta en una negociación que es urgente, sería extraño que congelara precios ahí. Y si quisiera tocar precios con esa lógica del grupo Callao, productivista, y cualquier subsidio que tenga que poner va a estar más en el mayorista que en el surtidor. Me parece, porque sería esa lógica. La lógica sería, che, si vamos a bajarle a alguien, tiene que ser al sector productivo. De nuevo, pero generando algo que no haga perderle plata a la petrolera, porque las va a necesitar. ¿Cómo hacer para convencer que va a tener dólares para pagar la deuda? Y además, visto de otra manera, sería absurdo que tuviera una batalla desgastante para tratar de convencer que va a pagar teniendo vaca muerta paralizada. Es absurdo. ¿Cuánto es el atraso ahí que había? 6 y pico. 6, 7. Vimos todo en la última parte. Eso siempre 6, 7. y sube la... Esto es gasoil. Esto es. Nosotros venimos midiendo esto a partir del documento que lanzan las petroleras y que comparten con el Ministerio en ese momento el Ministerio de Energía, los primeros días de mayo del año pasado, cuando hacen el acuerdo. Cuando hacen el acuerdo, las petroleras blanquean ahí cuál era el precio de equilibrio y el Ministerio de Energía de alguna manera convalida, porque hace el cálculo a partir de eso. Entonces, ese es un buen punto de partida. A partir de ahí, sabemos cómo juega el precio del petróleo, sabemos cómo juega el tipo de cambio, que es el que transforma el barril de dólares a pesos, sabemos cuál es el corte de biocombustibles en gasoil y en naftas, y cuánto es el precio del biodiesel y el bioetanol, y sabemos cómo son y cómo juegan y cómo se mueven en el tiempo los impuestos, el impuesto a los combustibles líquidos y el impuesto al dióxido de carbono. Con esos 4 elementos podemos calcular en todo momento del tiempo cuál es el precio teórico comparado con el precio efectivo. Estos son todos precios en provincia de Córdoba, pero en Nación da algo parecido, y esto muestra cuando se escapan, la diferencia es el atraso. Se escapan cuando subió fuertemente, más este salto de acá es agosto del año pasado, empezamos con
27 pesos por dólar de tipo de cambio y terminamos con 40. El precio teórico salta y se agranda el atraso. Esto se equilibró a final del año pasado, al principio de este año, se escapó de nuevo, se juntó, y esta de acá es la proyección de qué ocurriría de acá hasta marzo, teniendo en cuenta los futuros del petróleo en el mercado de Nueva York, que está bajando, el mercado está infiriendo que lo de Arabia Saudita se va licuando a través del tiempo y pasamos de 68 a 61 dólares por barril en marzo. Estamos suponiendo que el tipo de cambio sigue las expectativas de mercado que está relevando el Banco Central, un poco menos que los mercados de futuros del dólar, que están muy influidos por la tasa de interés. Estamos suponiendo que los precios de biocombustibles se mueven como se venían moviendo hasta ahora, mes por mes, y ya sabemos que este gobierno postergó los aumentos o las actualizaciones por inflación del impuesto a los combustibles líquidos, no así el de dióxido de carbono. Entonces, bueno, suponiendo que eso queda corrido un trimestre, bueno, llegamos a esta línea que está acá. Entonces, ahora estamos en 45 y podría llegar hasta 55, 56 el precio teórico. Entonces ahí entran los distintos escenarios de, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno para reducir esa brecha? Si se congela ahora en 45, llegaríamos a esta brecha, 45 contra 56. Tenés 16, tenés 30 y pico %, se va a subsidiar, se va a ir acortando, se va a hacer un programa en esta lógica de ir a negociar a los mercados financieros, heredar un atraso. Perfectamente uno puede decir, che, muchachos, quédense tranquilos, no te puedo dar ahora el 30, pero fíjate que hago un acuerdo de precio y salario, contengo el tipo de cambio y te hago 6 meses para volver a esto. Che, mercado financiero, fíjense que le voy a dar aire a los inversores, fíjense además que los inversores me creyeron, yo de ahí voy a sacar los dólares para pagarte. Y mientras tanto, si el tipo de cambio deja de pegar los saltos, que cada uno de estos fueron los saltos del dólar, si uno dice, che, ya no vamos a tener más esto, de que por no intervenir el Banco Central, el tipo de cambio te sube 20, 30% o 50% en un mes. Si eso ya no ocurre, es más fácil mantenerlo equilibrado al mercado. No haría falta congelamiento. El congelamiento aparece cada vez que ocurre esto, se escapó el dólar y tenés que contener el precio de los combustibles. Bueno, y esto es gasoil, bueno, y esto es nafta super. Es algo parecido. Y acá está puesto en términos porcentuales. Bueno, y este era el de cantidad de litros de nafta super por salario. Cuando te empiezan a frenar el precio de los combustibles, se te empieza a escapar. Los escalones de aumento salarial siguen y el precio del combustible está frenado. Cuando te lo sueltan, vuelve a bajar. En una economía normal, esto tendría que ser todas barritas que están iguales y siempre está pagando la misma cantidad de litros por salario y el trabajador siempre tiene más o menos el mismo poder adquisitivo. En Argentina esto es un vaivén enorme. Es más, las tablas esas con la mancha, digamos, de las pérdidas, en un país normal vos la vas pasando y está siempre todo en blanco. O lo que está en rojo es siempre lo mismo. Y acá tenés esto, y un año después tenés esto, y 10 meses después, 9 meses después tenés esto, y si te congelan ahora el precio hasta marzo, vas a tener algo de nuevo más parecido a esto. Y estás todo el tiempo ganando y perdiendo plata todo el tiempo. Después no sabes si gana o pierde plata. Claro, y además de eso, también se mueven los volúmenes. Estos son los volúmenes de ventas al público en Córdoba, todos los combustibles líquidos. El máximo se alcanzó en marzo de 2018, 126.000 metros cúbicos, toda la provincia. Y hay una especie de piso, no histórico porque antes era más bajo, pero digamos de punto de inflexión en febrero de este año. A partir de ahí empieza a subir, en realidad lo que está subiendo es el gasoil. Por la cosecha, a pesar de que esto es venta al público, evidentemente hay movimiento del campo que te mueve también la venta al público de gasoil. No está ocurriendo lo mismo con nafta, que de hecho
el último número que ahora tenemos cuando comparamos año contra año, gasoil está arriba de un año atrás, pero el volumen de nafta está 3,5% abajo. Y por supuesto, lo saben ustedes mejor que yo, mucha sustitución de premium a super. No acá, pero cuando lo abrimos, sí, el interior está moviendo más. Lo que seguramente vamos a empezar a hacer ahora, de hecho mañana vamos a estar trabajando en esto, es empezar a ver el mercado completo, no solo la venta al público, sino también la venta minorista, que es a sectores específicos como el agro y el transporte, más la venta mayorista. Todo eso está disponible por Secretaría de Energía. Pero bueno, esto lo que hace, esta caída, es que en las tablas estas, es que un mismo operador se va corriendo hacia la izquierda simplemente porque va perdiendo volumen. Puede estar cayendo todo el volumen del mercado y alguien que esté ganando volumen, pero en general cuando el mercado completo está cayendo, con los mismos precios relativos se van yendo para la izquierda, van perdiendo rentabilidad porque pierden volumen. Y el punto es que cuando cambian los precios relativos, se atrasa el precio de los combustibles, es la mancha la que se va corriendo, está en el mismo nivel, digamos, de volumen, pero te agarra la ola, la marea roja te agarra. Bueno, no puedo quedar más. Agradecemos a Gastón Utrera, un apasionado de la economía. Las chicas igual que ellos, van a entregar el certificado al final y le damos un fuerte aplauso.